guztia eta aldatu bien ekidatuz. Markatu zende bat. Orduen gure baserrixa salbatu itzen zan, alde batetik batzeten zan, gautek ezin horren beste gugat, eta behelixe izan da guk arnazartu ginen. Baina, guk arnazartzia guretzea ezatia beste batzuk jode ditzen ziren. Ekorren kasua. Gure arnazartzia izan zan, aldatzea, baina ekorrei ganetik bazetia. Baina horreaz gure usalantzia, baiz eta pentsaizu, larroeta marreko amarkarako hasieratik eta ondino prozesu barruan dagoz, prozera zartu. Osa, dauzkagu lur batzuk desjabetuta temporalak, eta ondino ez dauzkue establizien bazuen modelez, desjabetu itxuzue. Orduan, pentsaizu zelako gogorra da, horreta marrutien horren dagoz. Niko neak gain gurenek salatzea, gure kasuen, gure osuen, emandala oso kaso berezi bat, basarri txarra izen zana, undalo eta marrurte, mila ez da basarri txarra. Geratu zen, zuzo bina. Dare, etxera netik bazetotzi, etxea gote txotzi. Literal, etxe gainek. Osea, maiuka bazartzen bada, etxean dutik horrek sartzen. Orduen etxe bazatzea gotitotzia, eta ontsi azkenen urriaren hogeta amazazpixen, azkeko, amazazpixen, 2000 urrien, desjabetu jabe. Baina, oindala hogeta marrute jakin nien egon da, desjabetzeko prozesu hortan zegoen. Jakin bali ziur, izango zala ez, edo ez. Hori ez da zegoen erretia, bizi izateko marrut, esparra bat ez gainien, ez da gauza oso zamurra. Orduen nik horre urrenuke salatzea zelako prozedura gogorra gezetetik zen. Eta bai, aprobetxago ez ezkertu, prozesu honetan, parte hartu duenok, parte hartzen errazio gaienok, gauzenok, Kristo multzaka da eta laguntzak minuela enen sindikat. Ene basarritxaken sindikat. Zenek ikuste eban prozesua jutako oso gogorra zala, eta arabak izan pertsona jartzea guri laguntzeko. Eta izan zen jabetu ere, eta eskerrak ari, prozeso guztia humanizau izan, eta, harremanetan, enpresakin harremanetan eta izan ziela, askoz be, humano edo, normala jotako. Da gauza bat, eren sindikatutik egin zala, eta eskertzeko badala, foru honetan eskertzeko dut. Eta, prozesu da hortaz, atorri txugotaz, samurro etxizu bera. Estoy dando las gracias al sindicato y menos mal que estuvo ahí porque las negociaciones que tuvimos que tener con Adif, con el tren, para las expropiaciones, para el dinero que nos tenía que dar, eran de traca. Mi última negociación fue por teléfono con una persona que iba camino a Madrid en un coche. Y no me parece que sea justo negociar con alguien al que, que depende de su futuro con cómo termine esa negociación. Y a mí me pareció fatal que el final de una negociación fuese así. Y fue literal. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Era como vender una vaca. Era como vender una vaca. El trato fue así. Y eso fue... a mí me sentó fatal. Muy normal. Luego, igual que Valen ha dicho que hay que agradecer al sindicato de NER, también hay otras instituciones que en su día vinieron, pero que si nos iban a ayudar, que firmaban lo que fuera.
después, pero la cosa es que se firmó todo y después de eso nadie ha vuelto a llamar a ver cómo nos va la vida. A ver si hemos conseguido tierras o vamos a intentar ayudarte a conseguir tierras a otro lado. Eso no fue así. O sea, hemos tenido que buscarnos la vida de la manera nosotros. Nos hemos ayudado mucho entre nosotros, pues, las que nos ha pillado bien. Pero la gente que estaba dispuesta a firmar y poner un papel para apoyarnos, sí, que está muy bien. Pero luego a la hora de la verdad, no hubo ni una, en mi caso, como vimos en la del Vale tampoco, no hubo ni una llamada de ver cómo se iba la vida. Que muchas veces es lo que nos hace falta. Que alguien esté al lado nuestro y nos diga, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Y hemos tirado para adelante mucho porque estábamos juntos. Y otro mucho porque somos muy cabezas. Porque teníamos claro, viendo de dónde veníamos los dos y que queríamos seguir en el sector y decíamos que harán todo lo que quieran, pero no nos echaran. Bueno, prozesu honetan gainera, negoziazioa sartzen zarenean, Europen peratutxo zuen, amenazakin, esatez Fermovio zula, derrikortu eta zauzela fermetan, sustantzien zuretetzako kalpiak izango dizela, eta bai hori jente asko lurtitzen. Zerra, gauza barri bat norberentzako, espropiazio prozesu bat da gauza bat inok ez koitzut ez dagoena, Europizen ezik, enpresa unok, eta adiz enpresa batu borka dediketen dizena, egunero. Orduen dauke, ipurdisa, gorritxuta ja, jaso horretakin. Eta guri harrapetzen gaitxue, bitximazu bezala, ezak jakin badi, eta menpe, amenazakin, depora guztien, firma bindikuela, gauz eta bestia, eta barriro eskartzia, neko laguntzai. Kasu hauetan, bai ikuste dula, enpresa, gobiernoak, eta halako, gauza bada, espropiazio prozesua, kasuen behogak, dioz, gainen, zati batzuken diez. Geratu diez beste batzuk egin badi, hortze da, eta kasuen tunel bat egizan gure txostien, eta biaduktua geratu da eitzeko, dara mailu urte, ez da egin. Eta, hortze gauzela, zain ondino. Karo, beste gauza da, gero espropiazio estien entortzen dizen nien obra, zelako jarrera ikutzen da, ez? Inorik ez dutze kontroletan, inorik ez dutze kontroletan eron jarrerak, egiten da berukaden beste. Estudio de impacto ambiental guztiok ikanetik bazaten dabez, inorik ez dutze jartzen hemen, salatzen, inorik ez da egoten hasi zaintzen. Da deskalatu, egiz esan da, hau inorik toketen mazien kotxon duen, da, dena bat etxea. Eta, nik kasu horretan salatuko nuke ere bai, lur zaila, nintzen zuezena, etorrezena moduan, horre bolta baztu zuezela etxean. Eta, babiz hemen, soberania alimentaren buruz, jabetzaren buruz berbaitzen, baina bai aprobetxeko nuke salatzeko hone diezen, Euskal Herresen indian infrastruktura ondixena, indiana, sekula indiana, eta urte askotarako pentsetu, ez dala bat besteik alako ondirik egingo, baina bai salatuko gurako nukenik mikroespropiazioak edo espropiazio txikixak izan diezena egunero herri guztietan. Bai abibi industrialak egitxeko, bai etxe bizitza egitxeko, eta bai alako beste infrastruktura txikixak egitxeko, zazkenien lur bari geratzen ari da, janari lortzeko lur bari geratzen ari da, eta hori da, pena horretzea, azkenik bazuen, jakin deizuen, bazuen zeleik janari lortzu, eta programaren bez. Orduen hori da, salatzeko gauza, principala dukago naguk foru honetan. Desietan da berretu. Lo que dice Valentín es verdad, o sea que Las Vegas desde aquí hasta nuestro pueblo, el Gorrio, que está en la Muga Municipal, antes
éramos más jóvenes, veníamos a Bilbao y había, en el pueblo y pueblo había algo verde. Ahora ya, desde Lorrio hasta Bilbao ya no hay nada verde. En Palma es un pueblo, o sea, unos pabellones industriales de un pueblo con los pabellones industriales del siguiente pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Y eso lo hemos perdido todos. Eso quiere decir que toda la tierra vegetal que había en esas vegas, de aquí hasta Lorrio, que ha estado millones de años para formarse, o se ha enterrado, donde no se aprovecha, o se ha vendido sobre todo para casas unifamiliares, para jardines, para ese tipo de cosas. O sea, para hacer alimentos, vale, hoy cuando hace falta, porque tenemos alimentos de cualquier parte del mundo aquí. Pero quién sabe si mañana vamos a necesitar de eso. Lo que no podemos pedir es pasado mañana, cuando necesitemos de eso, veamos que no hay y queramos plantar, como decía Valentín, comida en el monte. En el monte no hay tierra vegetal. Y es una cosa, aparte de los impactos visuales que hay, o sea, la comida y la comida del futuro la estamos hipotecando. O sea, no vamos a poder producirla ni que queramos. O si es que me intentan ahorrarlo, que yo dudo. Y no sé. ¿Qué más? No vamos a decir esto, lo de necesario. Luego otra historia. En el Orrio y la zona se montó unas asociaciones, no voy a decir, pero unos grupos de afectados. Lo que pasa es que las afecciones eran totalmente diferentes las de unos y las de otros. En esa mayoría estaba encantado. Un caso concreto mío era de un señor mayor que me dijo, joder, nos ha pasado el tren y nos ha pasado así y nos han pagado un montón. Joder, ya podía pasar así. Claro, le estaban expropiando un monte que era una herencia que justo sabía dónde estaba y que daba igual. Claro, lo que pasa es que para nosotros, para los que vivimos del campo, no era igual. Lo que pasa es que había que juntarse, la gente nos teníamos que juntar. Y luego también una cosa que siempre la he pensado y muchas veces la he dicho o nunca la he dicho. En toda esta historia de las expropiaciones, sobrevuelan un montón de buitres, de abogados, de equipos de abogados, y yo voy a hacer como les más, y eso alguien debería de pararlo, porque nos pillan atontados. Nosotros no estamos acostumbrados a tratarnos de tipo gente y que ofrecen, y hubo gente que firmó, que no sé cómo ha subido, no ha terminado, pero para mí son una cuadrilla de buitres. Existen mucho, además, gainera asko, ostamo behitzen da, enpresa guztietan, gure kasuen kote eta osaketeko tipo bat, baina bentze zuzen da, horako horazena mugitzen diezen, gure txostien egontzan tunela, Arrasate Lorrio, hori da beste movida etxein da €20, samurtzeko obria nahiz eta izen, Gazteiztik Bilbo Donosti, zatitxu iten dabe, zati askotan, baldintzak, bete behar da bezen baldintzak desberdina diez. Proiektu handi bat izetia edo txikisago izetia desberdina diez. Orduen zatitxu iten dabe, zati askotan, samurtzeko hori. Eta bizitazioetan, emoten da bezen nien, emoten da bezen, enpresa konkretuek, eta oso berezte. Baina gure kasuen, izan zen, kaso kuriosoaz, gure txostien ogre nebana tramo Arrasate Lorrio, tunel bat zan, irutzeien izalok kilometroko tunela. Eta hango enpresia obra subterranezeko licitadora, edo topeten dauzenak komerziala esaten dan beste kasu batzutan, topeten dauzenak obrak eta topeten dauzenak biarrak, zan director de obra del senarra, Carmen Rodenak zan director de obrazeko arduraduna, Beltramuen, eta bere senarra zan el buscador de trabajo enpresana, esati horrea zelako txantxullo dauzen euron artien, horrez gauzak entzute oso zela, baina eta no, ikusto zuzenien, hostia, zer ez malo, gau, eta gaine ikuste. Eiki bezen, proiektu de impacto ambiental jartzotatzen neurri guztiak betetzen ez diezela, orduen lotu itzen zinuen bestiaz, esatez,
zienien, claro, haren botazien vertederora, edozen balintzetan, claro, oin verteder hori hasi da mugitzen, eta aztertzen da bizek, barriro hori verteder osua lekuz aldatzeko, baina hori kostetzen dau 0.000 euro. Eta zeratik, bere momentuen, director de obras, proiektu hortako director de obrasek, ezebelako neurriak hartu, hori vertederua ondo asentetetako, obraketxeko, eta bida moden patxaretzeko. Honeaz gorotet dezatia, hau dala, azkenien guk, nire kasueko, zerkusiotek kasu bat, azkenien da, enpresa ondixe, constructura ondixe, Fomento Construcciones, Dragados, etc. Honen guztientzako, biharrenoteko, eureko eukitzeko eskaparate bat mundu mailan, esateko, kapaz diesela etxeko alako infrastrukturak, beste lekuetan jarretxeko etxe, gauza bera. Eta gure kasuen pasatzen, guk ezautzen kasua da, obra subterránea, gure txostien ibirizieno, berkuentziela Panamara, Kanal de Panamako ondi, barreztia indianien, eta hane agertzen diezen, zaguna diezen, hane berkatutako gauza guztietako diezena. Ez que da gauza mundial, ez da gauza bat bakarrik gure kasua, hemen Euskal Herrikoa, baizik eta mundu mailan pertsona bardinak, enpresa bardinak moitzen diez, barritza bardinetan. Eta diez, erontzako onura lortzeko bestiak hipotu, edo apurtu edo aldan guztiak etxe. Eta hori gertatzen ari da, bai, lehenen ekartzen oskun gure kasua, baina alde guztietan gauza gertatzen ari dena, pertsona bardinak dizen. Enpresa bardinak mundu mailan moitzen dizen. Después de todo esto, tomar, nosotros seguimos para adelante y encima nos ha encendido un poco la bombilla. O sea, antes igual estábamos un poco en modo tren, y ahora esto nos ha encendido un poco la bombilla. Y aunque nosotros no tener edad, pero bueno, afortunadamente tenemos hijos que van a seguir lo nuestro y van a empezar, o estamos empezando, han empezado a hacer cosas diferentes y a hacer cosas mejor que hasta ahora, o sea que no lo preocupéis. Si todo el mundo está sintonizando bien con la traducción. ¿Habéis habido problemas? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a llamar a la defensa de los acusados de ambos casos, del caso Argentina y del caso de Euskal Herria. A ver, en el caso de Argentina se acusa directamente a Orlando Carido, empresario del agronegocio. Se acusa a Ladislao Letonay, jefe de la banda armada. Se acusa al juez Darío Alarcón por emitir medidas arbitrarias a favor de Canido. Se acusa a la jueza Lucrecia Martínez Llanos por emitir medidas arbitrarias a favor de Canido. Y las acusaciones indirectas por omisión serían Marcelo Pato, jefe de la policía de la provincia, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación. Eta Euskal Herrian, abiadura handiko trenaren eraikuntzarekin
jabetasunagatik akusatuak dira. Euskal Alderdi Jeltzalea, AHT-ko eraikuntza UTEA, ADIF, azpi-egituren administradorea, orain presidentea dena Juan Bravo Rivera, eta Euskal Trenbide Sarea, zuzendari orokorra dena Aitor Garitano gaur egun. Horietako norbait salan badago eta zerbait esan nahi badu, hitz egin desan, ez dakigu etorri diren, printzipioz inorrek ez du esan etorri behar zela, baina gutun bat jaso dugu erantzunean, eta irakurriko dugu. Euskaraz irakurriko dut? Bai. Gutuna jaso dugu Garraio Azpi Egitura zuzendariaren partetik, Eusko Jaurlaritzakoa, Mikel Gurutzeaga Zubillaga izenekoa, eta horrela da bidalitako gutuna. Tipitapa bagoaz bizimodu jasangarrirako eskubidearen aldeko herri auzitegiako partaide Andre Jaun hori. Ez gaude ados zuen idatziaren edukiarekin, non lurraldetasun eskubideen eta elikagai burujabetzaren urraketaz salatzen gaitu zuen. AHT-ren proiektuen sustatzailea estatuko administrazio orokorra da. Eusko Jaurlaritza abiadura handiko nazioarteko zabalerarekin eta trafiko mistoko bidaiari eta merkantzi tren sare berri baten alde lanean dabil. Gure hiriburuak eta Euskadi, Europa eta Peninsularekin abiadura handiko trenekin lotzea lortuz. Horrela, egiaztatu da, Gipuzkoako zatiaren lanetan ardura hartuz eta lanak burutzerakoan, Eusko Jaurlaritza ahalegin guztiak egiten ari da proiektu hauek ingurumen jasangarritasun gehiengoarekin garatu daitezen. Indarrean dagoen arautegiarekin bat eginez eta legearen eskakizun guztiak beteaz. Besterik gabe, agur bero bat. Hori da jasotako erantzuna Eusko Jaurlaritzatik. Eta orain, orain hitza emango diogu elikadura burujabetza eta lurraldearen aldeko eskubidearen ardatzaren espertari, Esti Redondo. Esti Redondo gaztetatik ibili da nekazal mugimenduarekin harremanetan eta lanean. Ene Bizkaian agropologia irakaslea izan da urte askotan eta horrekin batera nekazal feminismoa, lurralde antolaketa, transgenikoak eta bestelakoak lantzeko aukera izan du. Gainera bera militantea da, elikadura burujabetzaren alde, feminismoan eta internazionalismoan, etxaldeko emakumeak taldeko kidea da, Labia Campesinarekin ere hainbat elkartu egin ditu eta baita ere Jose Miguel Zumola Fundazioako kidea da. Eskatu zigutenean elikadura burujabetzaren txostena egiteko edo, nahiko komplikatu izan zen, azkenean diferentetara begiratu dezakezu. Baina oso garrantzitsua izan zen, jada mugimenduek gehienka zukaten lana. Alde batetik Mokasek, Santiago del Esteroko nekazal mugimendua egindako txostena, eta bestetik Bizilurren kasuan, Nadiak egin zuen txostena, azaltzen direk Aitor eta Banenen kasua, baina baita ere desnabituak izan diren beste hainbat baserritarren kasuan, Atxoton gertatu dana edo Eskio itsasun gertatu dana, baina azkenean AHT-ak 200 baserritar baino gehiago desjabetu ditu urte hauetan, eta orduan adibideak pilo bat dira, Eta goizean Amaiak ere esaten zuen, azkenean bai ingo kasua, bai kanpokoak beti ere lotura daukatela, agian goizean ikusi ditugun bi kasuetan atzekotasun gehiago edo topatu genizazken, oraingoan niretzat osarriak dira, azkenean biak jarraitzen dutelako sistema baten logika, Goizean egon garen egiten sistema patriarkal
hori nola erabiltzen da landa eremura edo landa garapenera, hori da negozioa eta hori da HTaren desjabetzak, ez? Horrela ez da landa eremura sistema kapitalista patriarkala eta kolonialista. Elikadura burujabetza aldarrikatzen dugu, baina momentu honetan nazioarteko 10 korporazioak erabakitzen dute jendearen gehiengoak zer jango duen edo zer jaten duen egunero. Eta munduko pertsona guztituen ehuneko 70 elikagai ekoizleak dira. Orduan horrek esaten digu nolabait ze egoeran bizi garen, ez? Azkenean, agroindustria heldu zanean landa eremura, horrek suposatu zuen landa eremuaren eraldaketa bat, ez? Deitzen diote iraultza berdea, iraultza egitza kasu honetan eraldaketa zilegia den, iraultza egiten dugunean, ez dena zagala nolako buruan, baina nolabait bai irauli zuen egoera bat, eta irauli zuen alde batetik ekoizpenean, baina irauli zuen ere bertan betatzen ari ziren harremanetan eta bizitza sostengatzeko ematen ari ziren bat. Ekoizpenean gauzak aldatu ziren, azkenean eredu pianistasunean oinarritutako eredu batetik pasatu zelako monolaborantzara, ondasunen privatizazioan zelako, pasatu zelako txikian pentsatzetik oso handian pentsatzera, eta horrek suposatzen ditu lursail handiak, animalia bat dauzko animalikio bat izatea, makina handiak, eta bat, pasatu zen ere lurra, ura, airea, eta bertan lanean dauden animaliak, baita ere bertan lanean dauden langileak pozoitzera, eta sistematikoki pozoitzera, ze pozoiak erabiltzen dira etengaben, pasaitzan, eta horrek eragina dauka kutsadura, eragin zuzena dauka ere, bertan dauden pertsonen bizitzengan. Eta sistema guztienekin pasatu zen ere eskulan gutxiago behar izatea. Eta eskulan gutxiago behar zanez, orduan pertsonak soberan zeuden landa eremura. Eta orduan hasi zen espropiazio prozesua. Eta espropiazio hori batzutan izan da negoziaketa ekonomiko baten bidez, baina beste batzutan da armekin sartzen direlako komunikatetan, beste batzutan da landa eremua zerbitzu bari ikusten dutelako, eta orduan jendea ezin da gehiago bertan bizi, beste batzutan da ekonomikoki ditu egiten dituztelako, eta espropiazio prozesu honek aurrera jarraitzen du, ez? Eta guztionekin lotuta dago beste prozesu kuriosoa eta lehen Victoriak aipatu du, eta da sistema kapitalistak nola interpretatzen duen guztien onura edo interes orokorra zer da. HTaren espropiazioen kasuan adibidez, jendea botatzen dute beraien lurretatik janaria ekoiztea pertsona baten interes partikularra dela supuestamente, eta horrela interpretatzen dute. Baina HTA egitzea, edo industriako familia bat egitzea, edo txaletak egitzea, interes orokorrerako da, ez? Eta Espainiako legeak, kasu horietan, badeko horrelako lege bat bereziki horretarako, ez interes orokorreko proiektuetan desjabetua zaitu. Naiz eta zu, nahi izan. Baina, Argentinara bagoaz, kasi berdinak gertatzen da. Ze hor ere, sojak hartu duen dimentsioarekin eta badirudi sojak aberastasuna ekartzen duela. Eta orduan, soja ere interes orokorrekoa dela, sojarekin herrialdea aberatsagoa egiten dela. Eta aldiz, herri baten lurraldea mantentzea, edo basoak mantentzea, edo komunitate baten kultura mantentzea, hori ez da interes orokorra. Hori da, bakoitzaren zera, ez? Baina gainera, harremanak ere aldatu dira eta aldatu da bizitzaren sostenkurako behar ditugun gauzak, ez? Ez dugu esango agroindustria landa eremura heldu horretik, ez zegoen patriarkatuari agortze jautariak eta oso gustora, baina egia da kapitalismoaren etorrerarekin olako simbiosi bat sortu zala kapitalismoa eta patriarkatuaren artean, eta simbiosi horrek oso funtzionatzen duela egun daukagun sistemaren. Eta landa eremua lanaren sexuaren arabera banatutako, lanaren sexuaren arabera banatzea, hori?
sistema kapitalista batean esaten du lana dela, etekin ekonomikoa edo etekin monetarioa ateratzeko egiten dugun behar hori, eta beste guztia lanetik kanpo geratzen dela, ez? Orduan, aldaketa horrekin, aldatzen dira bai, botereak emanak, funtzioak, eta nortan baliogarriak puntatzen, eta horretan baliogarriak puntatzen. Baina gainera, sistema honek ere asko sakontzen du baserritarren arteko lehiak, komunitateen arteko lehiak, eta apurtzen ditu betikanik egon diren hainbat harremanekin, ez? Euskal Herrian adibidez, Auzolanen kasua, edo Argentina ez dut gogoratzen da entzunan, dekio. Baina, baita ere antzeko figurak edo dauzkat, ez? Eta azkenean, dirua da erdigunean jartzen dena, eta bera inportatzen, ez? Eta sistema guztionen beste ezaugarri bat, eta dauzkagun kasuetara etorria, da lurren metatzea, edo kakaramiento enteraz, esaten dena gazteleraz, eta lurren artifizializazioa. Eta bi kasu hauek horretaz egiten dugu, lurren metatzeaz eta artifizializazioaz. Argentinako kasuan gehiago da lur metatze hori, eta badira urtean ez bakarrik abukatzi komunitatean, eta Santiago Estero eta beste provintzietan ere nekazariok hori pairatzen ari direla, enpresariak datoz, eta ezitzen dituzte lurrak, eta esaten dute bereak direla. Edo komunitateetako ezian kentzen dituzte, eta beraien azatzen dituzte, eta horrela badoa, beraien mugak edo zabaltzen. Edo, basoak botatzen, irudietan ikusi ditugun bezala, han deitzen dituzten topadoren bidez. Eta Euskal Herrian, azkenengo urteetan, lurren artifizializazioa nola hasidan edo apuntan begiratzen badugu, bada emagozak izan bat urte, egunero, 2 hektarea baino gehiago porlan betetzen ditugu. Eta 2 hektarea egunean porlan betetzen, esan nahi du, gutxira, Euskal Herria bera erako garela. Zerbetetik gira, beste dugu Euskal Herri berde horrekin, baina beste gutxira pintatu behar dugu berotxa batik ezen, behar dugu gukiko. Eta orduan, guzti honetatik esan dezakegu azkenean, Argentinako espropiazioak, batxetaren espropiazioak, direla sistema baten parte daudenak, eta gainera, pentsatu dezagun, aitorreta bat, direla txerri ekoizleak, ziren, ze batzuk ja ezin dira inur batzuk edo zizkietarako, baina Argentinako soja transgenikoa ekoizten da, nengo txerriak elikatzen. Orduan, zertarako behar dute aitorreta baten lurra, erosia dute Argentinako soja transgenikoa. Orduan, ezkenean, dana da prozesu berdinaren parte. Eta Argentina tokatu zai soja transgenikoa produzitzea, eta hemen, gerenta gehiago esaten digute hobeto dara ezen produzitzen ez badugu, ez bada baseo zer folklorikoa, urtean berritan, feria pare batetan saltzen dugu, ez dira urtu dugula, egunero erosi rojan behar duguna, beste lekuen batzuetak edatorrena izatea. Horrek zer ekartzen du, Victoriak lehen gauza batzuk aipatu ditu, ez? Alde batetik, exodoa edo migrazioa bai hirietara, herrietara edo beste herrialde batzuetara. Eta Euskal Herrian bizilekua utzi beharrean, gertatzen ari dana da, baserriak transformatu egiten direla, usten diote baserriak izateari, bihurtzen dira bizitoki, baina ez dira ekoizpen eredu bat, zer lanak egiten dugu herrietan edo hirietan. Orduan ez eta bizitoki moduan ez galdu, inguruan dagoen kultura guztia eta ekoizpen guztia bai gatu egiten dugu, ez? Osasun fizikoaren abereiek ere aipatu dute guztiek, beraz ez dute aipatuko. Baina, bai ere aipatu nahi dut, guzti honek ere ekartzen duen errepresioa eta mugimenduen kriminalizazioa. Azkenengo urteetan, ez jakukatzi komunitatean, baina beste komunitate batzuetan, mokaziko ginkide eraik dituzte. Edo, eren egun ontura zen beste kasari bat eraik zuten, ez? Mundu mailan, momentu honetan, aktivismo mailan, arriskutsuena edo dana, da lurraldearen aldeko defendatzailea izatea, edo kasari eskubideen aldeko defendatzailea izatea. Eta HPak, utzi dizkigu
ditugu ere, hainbat kasu bastante kuriosoak, ez? Adibidez, tartalariak Audientzia Nazionalean epaitzea, politiko batekin da botatzearen kartzela zigorreko mehatxua izatea, edo azkenean gaur ezin izan diratorri, egin dituen horrezko lekuko modua, baina ez diratorri, baina behin dela urte batzuk itxasondoko basura batzuetan laukide kateatu ziren, eta egon ziren 5 egunez kateatuta, eta beraien kontrako epaiketa hasiko da hemendik gutxira, urrian hasi izan baina atzeratu da, eta 60.000 euroko isuna eskatzen diote. Orduan, horrelako orduan dara esatatuko dut. Eta, esatuko naz apur bat igual, ze ondorio datean alditugun bi kasu aurretik. Alde batetik, gaur egun dauzkagu, Eliza eskubideen itunak eta herri indigenen itunak eta nazioarteko legeak eta legeak eta ez direla inolako bermea, osea, legeak egon badaude, batzuk behitza badaude, baina ez dute zer bermatzen. Beste bat, estatuek egiten duten interpretazioa, erosun mugurarena guztiz interpretazio kapitalista dela eta dirua zenturan daukala. Beste bat, eta oso garrantzitsua da, bai kasu batean, bai bestean, egoerari aurre egitea kolektiboki egin behar dela, eta salaketa egin behar dela, bai judizialean edo tribunaletan, baita ere kaleetan eta gure esku dauzkagu bide guztien bidez. Eta horrekin lotuta, horreri aurre egiteak ere represioa eragiko duela. Eta azkenean indarkeriaren monopolioa beraien esku dago eta orduan ere honek dago. Vale, pues orduan nik ere emetakau epaimaiari eta egin gaizkio gomendio batzuk, baina baita ere akusatuak izan diren partei, ez? Alde batetik, esan dugu, ez lege batzuk badaudela, baina ez dutela balio, gara garaia lege horiek benetako bermea izateko. Eta herri indigenen legea badaukagu, edo karta edo itun hori, eta lehen nekazarien eskubideen ituna ere, negoziaketa prozesu batetan dago, baina horiek onartzea izan nahi dut betetarako balio izatea, ez dauka zentzunik. Bestetik, elikadura jarritzaren alde egitea suposatzen duela hainbat praktika babestea eta bultzatzea, baina suposatu behar duela ere beste praktika batzuk debekatzea, oztopatzea eta ezia jatzea. Ez du balio bakarrik alternatibatxoak topatzea, beste ereduarekin amaituz joan bat. Eta beste hainbat lege aldatu behar dutela beraien logika. Azkenean legeak ere egiten baditu dirua edo interes ekonomikoetan pentsatzen, sekula dute bizitza defektatzeko, eta gero, eta igual ja, mituko dut honek, zepillo baino esan, lurraldean egurtz egin dugu, eta azkenean ardatz honetan geniokan elikadura burujabetza eskubide bezala, eta baita ere lurraldea eskubide bezala, lurraldeak anitzak direla, eta lurraldei inoiz diogula ematen duten balorea. Eta lurraldea zaratak kontasun komunen babesa. Lurraldea da, bertan dauden komunitateen eta harremanen eta oituren eta kulturen babesa. Eta hor dago beraztasuna. Eta ez poltsikoetan daukagun diru horretan. Beraz, horrekin mankartu ditzaioke babesa. Eta nekazal sisteman babestu ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta horrek suposatzen duten guztiagatik, ez? Azkenean, baserri bat hartzen dugunean, eta pentsatzen badugu baserri batekin zenbat errezeta hartzen ditugu, zenbat euskarazko hitz ez dituguna berreskuratuko, zenbat lan tresna, edo Argentinako komunitate bat ezagutzen danean, berdina, ez? Zenbat txakaren ez diren konpostatuko bat, orduan hori da lurraldeak horreli eman behar diogu eta horretan jarri behar dugu beregara. Eskerrik asko zepena laboraren dagoela, zenbat gomendio gehiago emateko. Eta, orain, eduki dugu Fabianen testigantza eta baita ere
Baina, lehenengo ardatzean bezala egin dugun bezala, beste testigantza batzuk ekarri nahi izan ditugu, naiz eta oso denbora gutxi edukiko duten hitz egiteko, minutu terdi bakoitzak. Baina, estik esan duen bezala, lurraldearen defendatzaileak, lurraldea defendatzen ari diren hainbat kolektibo daude gure artean, eta haien hitzak eta ahotsak ekarri ditugu. Orduan, gonbidatzen dugu ohorezko testiguak bezala ditugunak, eta gonbidatzen dugu orain hitz egitera, Ene Bizkaia Etxalde Vía Campesina kolektibo bezala, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que también forma parte de la Vía Campesina, eta Josu Betirako kideak, publiko artean daudenak, eta zuen hitza. Sí, está. Bueno, arratsaldeon, ni Unainas, Ene Bizkaia Etxalde Vía Campesina kidea. Después de las presentaciones de los compañeros del Movimiento Campesino del Norte y del Sur y de Esti, que yo creo que está muy completo, solamente compartir dos reflexiones. Una es que yo creo que queda claro que las amenazas que sufre el campesinado del sur y del norte son muy parecidas, y sobre todo quería recalcar la idea de que en el norte también hay campesinos que están en el día a día luchando y construyendo una alternativa como la de soberanía alimentaria, porque muchas veces también nos fijamos mucho en el sur, pero también en el norte hay muchos campesinos, como están aquí para el editor, que también luchan y construyen todos los días, ¿no? Esa es la primera reflexión, y la segunda reflexión es como sociedad, ¿no? Yo creo que en estos 40-50 años hemos pasado de tener unos sistemas alimentarios más o menos locales o comarcales, en todas las comarcas comíamos más o menos lo que había en esa comarca. Ahora mismo tenemos un sistema alimentario global que lo que hace es traer alimento de cualquier parte del mundo donde más barato se produzca, y le llamo alimento porque normalmente es materia prima. Y ahora mismo como sociedad hemos perdido el derecho a la alimentación y hemos perdido la preocupación por la alimentación. Entonces ahora la gran distribución decide lo que tenemos que plantar y también decide lo que tenéis que comer. Entonces tenemos ante esa tesitura dos posibilidades. Una es seguir dejando esa gran distribución a que siga haciendo lo que quiera y a que siga decidiendo sobre nuestro alimento, y ante eso va a suponer mucho más acaparamiento, va a suponer muchos más tratados de libre comercio, que lo que van a hacer es quitarnos todavía la poca soberanía que nos queda a los pueblos. Van a introducir, por ejemplo, nuevas técnicas como la agricultura climáticamente inteligente, que son semillas súper inteligentes que se adaptan, pero que son de las grandes multinacionales como Monsanto, etc. Y si no, tenemos otra alternativa, que es la de empezar a reconstruir o mantener esos sistemas alimentarios que tenemos en nuestros pueblos y en nuestras comarcas. Y en ese trabajo estamos. Y para reconstruir y construir esos sistemas alimentarios de nuevo, pues tenemos que empezar a defender la tierra. Porque la tierra no es responsabilidad de los campesinos y las campesinas. Sin tierra no hay alimentos. Y es responsabilidad de toda la sociedad. No solo la tierra, sino las semillas, el agua, los bosques y los océanos. Son nuestros bienes comunes como sociedad. Y el primer trabajo que deberíamos hacer es ayudar a proteger esos bienes. La segunda idea para intentar aterrizar es la de intentar generar procesos de formación que estamos haciendo, porque para nosotros en Europa, que cada 3 minutos desaparece una granja y que casi no hay relevo, a pesar de que tenemos la suerte que en este caso sí que hay, o sea, nuestro mayor trabajo aquí suele ser reincorporar a las personas al medio rural. Y para esa incorporación necesitamos procesos formativos, acompañamiento o como le queramos llamar, pero la mayor labor para intentar avanzar en la soberanía alimentaria en Europa es incorporar a más gente en el sector agrario. Porque la gran industria lo que quiere es aumentar la producción. Y nosotros lo que queremos es
todas. Mi nombre es Carelo, yo vengo de Argentina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina. Y bueno, un poco estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero. Allá en Argentina son más de 20 años de lucha de conseguir derechos en torno a la tierra, al territorio. Y bueno, esto, si bien ha habido compañeros que han sido asesinados, y como comentó nuestro compañero, la lucha se sigue. Y por suerte, o a través de la lucha, vamos a decir, tuvimos la oportunidad de esto, ¿no? De tal vez nuestros derechos, sabemos que son nuestros derechos, pero a veces hay que intentar ponerlos en las leyes, y para eso hay que luchar y conseguirlos. Y una vez que estén ahí en las leyes, también hay que hacer que se nos respete, porque de nada sirve que estén ahí escritos y nada más. Entonces, todo eso se consigue a través de la lucha, entendemos nosotros. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de poner nuestras escuelas de agroecología, ¿sí? Donde le enseñamos a los jóvenes o recuperamos el conocimiento ancestral que se tiene, que es la agroecología básicamente, y intentamos que otros jóvenes, incluso en las ciudades, puedan acceder a este conocimiento para en un futuro una vuelta a la tierra. Por supuesto, nosotros también tenemos en aquellas comunidades donde no se han organizado, se ha perdido el territorio y debemos recuperarlo porque bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Producir alimentos para alimentar a los pueblos. Así que hemos tenido la oportunidad, tal vez en estos últimos años, de que el Estado ha estado gestionado de alguna manera por el progresismo, se podría decir de esa manera, y hemos logrado muchas cosas, la verdad. Pero bueno, ahora últimamente, como todos deben saber, hace 2 años tenemos un gobierno de derecha que gestiona el Estado argentino, y bueno, se están volviendo de nuevo las persecuciones. Está de nuevo, tenemos el caso de Santiago Maldonado, ¿sí? La persecución hacia los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Tenemos una compañera también, mujer, presa, ¿sí? Milagros Sala, que por ser dirigente social, por ser luchadora. Y bueno, y luego tenemos un discurso que tal vez desde los gobiernos intentan que veamos que todo lo que hemos vivido ha sido un sueño, y que este sueño, digamos, no puede ser realidad. Bueno, creo que las organizaciones del campo, en alianza con las organizaciones de la ciudad, estamos construyendo un poco esto, ¿no? Volver a construir de que sí hay esperanza, de que sí se puede vivir de una manera distinta, que sí se puede un mundo nuevo, que sí se puede transitar hacia el buen vivir, y que esto también se puede hacer en todos los lugares del mundo, no solo en Latinoamérica, en aquellos lugares donde nosotros vivimos. Así que en eso es lo que estamos trabajando, y bueno, y tenemos que todos tener esperanza. Muchas gracias.
nagusia, zein dotako jendea lan egitea eta borrokan eta horren hori mantentzeko eta zekinan mundu baten alde borroka. Eskerrik asko. Con esto terminamos este bloque de Derecho al Territorio y Soberanía Alimentaria. Y ahora vamos a tener un pequeño descanso hasta las 5:30, que comenzará el siguiente eje, el acceso justo y sostenible de energía. Pero bueno, Miguel y yo queríamos proponeros, para no quedarnos con estas sensaciones un poco siempre agridulces, pues que entre todas y entre todas hagamos un grito de lucha. Entonces os pedimos que os levantéis de vuestras butacas. Y levantemos el puño y queremos ¡comprometernos la lucha! Guay que habrá las partidas.
Entonces, lo dejamos ahí porque yo creo que es el leer LB es más fácil para ella también. Sí, en base a todo, ¿no? Sí, sí, esto es lo mejor, ¿eh? Ahí no hay nada. Y luego es que... ¿Has estado bien? No se va a ver. No, segura. Bueno, que hay días con eso. O sea, como cuando te pones por la traducción, no sé qué voy a ver real. Ya, no es posible. Bueno, si se convence de lo que yo estoy diciendo, que estoy pensando, yo les hago convencer. ¿Yo te estoy escuchando? También a todo el profesional, o sea, ahora hemos con el hipotecario, cobramos a esa, sí, hemos pagado a veces sí, pero vamos, que es un precio muy cuanto, si no te hace 100 euros o algo así de alquiler por medio de por si algún día claro, déjanos, no, si nosotros la idea es meterlo en proyecto para que cuando sea ya sea ya estoy a me meto en números generales que van a ser ni siquiera interesantes, pero por colectivo lo hacemos gratis o por militantes. Entonces, claro, imagínate que nos lo pide un partido político, no le vamos a preguntar a militantes porque el partido se puede permitir. Entonces estaremos precarizando el curro entero. Entonces, por eso sabemos que hay varios subvenciones, vamos, que ya mira, cuando nos estás hablando de subvención, se queda que nos ha pasado con los proyectos y no selección y ahora solo hemos quitado las ropas entre todos para poder pagar eso. Y con vuestro caso, yo me gusta la mayor, me gusta que la gente sea gratis también. Pero bueno, la idea es que en el proyecto se meta un precio profesional, que no sea de que no, a ver, luego si haces las haces más luego los pasa que les copa y luego él puede participar gratis. Claro, y eso así nosotros formulamos si queréis ya reír con llamarse esto soy yo, pero si no se nos va a vivir porque es 4 euros y lo tengo horario solo que son todos horario incluir eso pues o sea ya esto ya todo formal, serio, vale, es un debate que tenemos nosotros también pendiente nosotros también tomar decisiones cuando dice que sí, cuando dice no pero pero así vamos para el debate que no hemos dado
pagado mejor. Déjame tu tarjeta que le Vale, paso sí, a sí. Escalego, por si acaso Sí, sí, yo soy la representante de Gasteiz, digo, los dos. no, aquí con Escalego, la que te hablaba. Ah, sí, sí. Vale, pues estos tres son orales y los 5 el escrito de idiomas. Escrito, es decir, que te dan escrito y los habituales. Sí, pero ruso y inglés oral no. Sí, pero escrito y con mucha paciencia y un diccionario. Bueno. Ya bastante tienes, ¿eh? Sí. Vale, castellano no quiero que te haces con ello, pero como francés... Sí, hay que buscarse la vida, ¿viste? Bueno, está bien, oye. Sí. Es más joven, así que bueno, con 40 años tendrás conseguirlo más rápido. Y espero que unos ahorros, porque poco a poco. Bueno, después Deja lo que quieras, si mañana vas a volver... no, mañana yo no vengo, pero van a estar las visitas. Vale. Cuando vienen aquí para las visitas, vale. Sí, además me han dicho que no recoja porque luego van a hacer ellas una producción. Sí. Vale, vale. Perfecto. Esto yo lo paso a ver, por si acaso. Vale, es que me caso. Vamos.
y hay muchos amigos que están aquí trabajando en la ONG, personas no gubernamentales y también voluntarios. A ver si están de hablar. Vale.
fundamental a decidir sobre los recursos energéticos de nuestro territorio. Presentamos la denuncia de Sáhara Occidental como un pueblo al que se le ha denegado reiteradamente su derecho a ejercer la decisión sobre su territorio y, por tanto, sus recursos energéticos. Y en Euskal Herria nos contará su experiencia Rosa como afectada de la pobreza energética, un mal que venimos oyendo cada día más y en el que cada día hay más hogares afectados. Ahora mismo hablamos de un 20%. Por eso pedimos a las leyes que protejan estos derechos, el derecho a la soberanía energética y al acceso suficiente a una energía para una vida digna. Bizimodu jasangarri gaineko herri auzitegi honetan, hirugarren ardatzenetan energia izango dugu hizpide eta beti oinarriak pertsonen eta herrion duintasunaren borrokak izango ditu. Energia modu jasangarrien eta bidezkoan eskuratzeko eskubidea eta energiaren burujabetza izateko eskubidea aldarrikatuko ditugu. Horretarako bi kasu izango ditugu mahai honetan, herri auzitegi honek izan emateko. Mundu global honetan ikustarazten ez diren dinamikak hausiak, bai okupazioa esplotazioa modu asko biderako, lurraldeko baliabide buruz erabakitzeko eta antolatzeko beharra daukagulako, etekin pribatuak aurretik jartzen ditugulako beste edozein beharren aurrean, eta bizitza duintasuna izateko energia eskuragarri eta unibertsala izan behar dugu. Bi esparru izango ditugu hizpide, Sahara eta Euskal Herrian, ditugun testigantza ezberdinek pertsonen dituzten zaurtuak pertsonak eta aldarrikatzeko, ikustarazteko, eta bizitza duinaren moldeak aldarrikatzeko. Orain, Ana Maria Paratuz Bizkarari paso emango diogu, Sahara Herriaren kasuan diren eskubideen urraketak ikustarazteko eta gauzina jartzen. Ahora, como en los casos anteriores, Ana María Palacios va a presentar el caso Sáhara Occidental para este eje. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las personas testimoniantes por su valentía para denunciar sus casos y compartir su experiencia de vida ante este tribunal. Como parte del equipo de la Fiscalía, durante la tarde de hoy, presentaré este honorario tribunal los argumentos que abarcan los casos del Sahara y Euskal Herria. Ambos casos demuestran las graves violaciones a los derechos humanos generados por un modelo energético que mercantiliza los bienes comunes, promoviendo la desigualdad y la discriminación tanto en el norte como en el sur global. Mis dos intervenciones en este eje estarán estructuradas de la siguiente forma. En primer lugar, una brevísima referencia a los principales hechos en los cuales se basa la acusación. Luego me referiré a los hechos, a las violaciones de derechos humanos y finalmente a las solicitudes de jurado. Caso del pueblo saharaui. Este caso se relaciona con la instalación ilegal de plantas de energía renovable en los territorios ocupados del Sahara Occidental por parte del Estado de Marruecos. En el año 2010, Marruecos creó el Plan Integrado de Energía Eólica y, entre otras infraestructuras, estableció la construcción de 6 parques eólicos, 2 de ellos en la zona ocupada del Sahara Occidental. En 2016 se documentó la existencia de 22 turbinas de Siemens, que proveen el 95% de la energía que necesita la empresa estatal marroquí para la exportación de fosfatos de los territorios ocupados. Nos encontramos ante una situación generalizada de explotación y exploración de recursos naturales en los territorios ocupados, a manos de empresas transnacionales bajo el otorgamiento de licencias del Estado marroquí. Estas actividades forman parte de la política energética neoliberal en el norte de África, impulsada por la Unión Europea y el Estado español, particularmente en la zona del Sahara Occidental bajo control marroquí, que esconde la explotación de recursos y sus impactos sociales, económicos y ambientales. Esta Fiscalía sostiene que la luz de los estándares establecidos conforme el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario existen suficientes elementos para afirmar que 1. La ocupación de Marruecos
A pesar de que Marruecos no tiene jurisdicción ni soberanía sobre dicho territorio, está obligado a aplicar los tratados de derechos humanos en cualquier territorio y población donde ejerza el control efectivo, como ocurre en las zonas ocupadas. 2. La disposición de los recursos naturales del Sáhara Occidental sin su consulta ni su consentimiento contraviene el derecho a autodeterminación de los pueblos, privándoles tanto de sus medios de subsistencia como también de establecer su propia organización y estatus político-jurídico. Sin autodeterminación que sustente la soberanía territorial y política, el acceso a los medios de subsistencia y la capacidad para el desarrollo económico, social y cultural se ve limitada. Por lo tanto, se niega el disfrute de otros derechos fundamentales. El derecho a la autodeterminación es un prerequisito para el goce del resto de los derechos. En este escenario se profundizan los elementos que inhiben al pueblo saharaui gozar con medios de vida dignos, tanto por la ocupación del territorio como por la imposibilidad de disponer de sus recursos. Las vulneraciones a la libre determinación también se evidencian en la exclusión del pueblo saharaui en los procesos de consulta sobre las instalaciones de plantas solares. También se configuran vulneraciones relacionadas a la ocupación ilegal y exploración de recursos naturales como restricciones a la libertad de reunión, expresión, manifestación y circulación, exclusión económica y laboral, negación de la identidad cultural, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desplazamientos forzados y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. También existen suficientes elementos para acusar al Estado español por incumplir con las medidas adoptadas en el año 1963 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los Acuerdos de Madrid de 1975 para el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Por último, se establece la responsabilidad de ambos Estados por no regular, investigar y sancionar a las empresas energéticas como Siemens y Gamesa debido a sus actividades en el Sáhara Occidental. Para respaldar lo anterior se ofrecen como medios de prueba los testimonios y el informe de experta que se ha presentado luego de la intervención. Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto, se solicita al Tribunal Popular que, primero, se reconozca el derecho a la energía y a la soberanía energética. Segundo, se declare la responsabilidad del Estado marroquí y del Estado español por la violación de los derechos del pueblo saharaui de disponer de sus recursos y decidir sobre las actividades económicas en su territorio, en conexión con el derecho a una vida digna, el derecho a la salud y a la integridad personal, el derecho a la autodeterminación y la identidad cultural, acceso a información, asociación y participación política en el marco de la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y no discriminación y el acceso a la justicia. 3. Se declara la responsabilidad de las empresas transnacionales del sector energético con actividades en los territorios ocupados. 4. Se exige la cancelación de los proyectos en general y en particular de aquellos referidos al sector energético en los territorios ocupados. 5. Se reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y se proceda al referéndum para lograr su independencia. 6. Se exige la desocupación de Marruecos y sus colonos en el Sáhara Occidental. 7. Se reparen integralmente comunidades individuales y colectivas con perspectiva de género, por tanto, por los daños materiales y inmateriales, y se establezcan las medidas de satisfacción y de no repetición de los hechos que dieron lugar al caso. Es todo. Es que el caso, muchas gracias. Eta orain, testigantza moduan, Saharako herriaren testigantza moduan, Hafez Bashir Saharari emango diogu hitza bere izan dut. Dugurako adibide, urte bat izan duen erikan kanpamenduetan bizi eta herri honen duintasunaren borrokan, han hemenka dabiltzan pertsona asko moduan herri honen hitza dakaratu. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ayer, y si tiene mucho perspectiva de tiempo, pues eran unas líneas y ahí va mi testimonio. La tragedia del pueblo saharaui arranca con la cumbre de Berlín de 1884, en las que las potencias europeas se repartieron el continente africano tras
23 de febrero se cumplen 42 años de los criminales bombardeos a Mundaria y Alcalá, en los que la aviación marroquí empleó napalm y fósforo prohibidos internacionalmente contra la población defensa que huía de Argelia, donde se asentarían los campamentos de refugiados. Los primeros años fueron durísimos. Perecieron muchos niños, mujeres y ancianos. Gracias a la ayuda desinteresada de Argelia de Boumediene y la Libia de Gaddafi, nuestro pueblo pudo reponerse e iniciar un proyecto de país. Más tarde se sumó Cuba, la patria de Martí y de Fidel, que ayudó en las áreas de la salud y la educación, formando a miles de cuadros. Yo soy uno de ellos. En los campamentos de refugiados se vive a base de la ayuda internacional, proveniente del exterior, principalmente el programa de las Naciones Unidas y la ayuda a las naciones de solidaridad. Esta se ha reducido drásticamente en los últimos años. En cuanto al tema que nos atañe, que es la energía, en los primeros años del siglo encendíamos velas porque no había otra cosa. Luego se crearon camping de gas y los 90 se introdujeron las placas solares, que tienen el gran inconveniente que solo alcanzan para vender una bombilla y sobre todo su alto consumo de agua, un bien escaso en el entorno del desierto. Los últimos años la empresa Argelia de Electricidad ha empezado a instalar corriente eléctrica, pero todavía no cubre todos los campamentos. La invasión marroquí y la consiguiente ocupación provocaron la separación de las familias. No hay un saharaui en los campamentos que no tenga un familiar que vive al otro lado del muro. Un muro construido por Marruecos que divide el territorio en dos y que mide 2.700 kilómetros y está lleno de minas en el que se encuentran empotrados 65.000 soldados marroquíes. Las zonas ocupadas son una cárcel a cielo abierto en la que se violan los derechos humanos de forma sistemática y en la que los saharauis son marginados, sin derecho al trabajo y sin derecho a la educación. Conviene recordar que además de estos focos, el territorio del Sáhara Occidental cuenta con otros muchos recursos naturales, terrestres y marinos: hierro, cobre, uranio, 3 millones de toneladas potenciales, amoníaco, plomo, cemento, yeso, metanol, nitrato, arena de sílice, sulfuro, zinc, helio, calcita, arcilla, metal argentado, mármol, pozolanas y por supuesto todos los productos pesqueros. Marruecos explota estos recursos con también el derecho internacional, que considera que el conocimiento del pueblo saharaui es un requisito imprescindible para cualquier actividad en el territorio. Como cómplices de esta ocupación podemos considerar a empresas como Siemens, que produce el 95% de la energía requerida para la explotación y transporte del fosfato de la mina de Bukhara al puerto de Layún, lo que hace que el saqueo del territorio sea aún más lucrativo para Marruecos. Atlas Copco, una empresa sueca que vendió a la OCP, la empresa marroquí de fosfatos, grandes plataformas para la perforación y para la sustitución de los yacimientos de Bukhara, y se comprometió a su mantenimiento y al suministro de repuestos para esos equipos. Continental, la empresa alemana, que une sus filiales, Contitec, tiene un papel clave en el mantenimiento de las largas cintas transportadoras de fosfato, que transporta el mineral desde la mina de Bukhara hasta el puerto de Layún. La empresa vasca Mazaba, que entregó equipos para la conducción de los molinos de Fumaduarte, que lleva Siemens. También cabe denunciar a los bufetes de abogados que hacen lobby para Marruecos, tales como los americanos Covington Burling, DLA Piper, del STLP y el español Palacios de Autostrada, dirigido por la exministra de Exteriores Ana Palacios, que ahora está a sueldo de la empresa marroquí de fosfatos. Todo este atropello solo pagará el día que la MINURSO cumpla su cometido y permita al pueblo saharaui pronunciarse sobre su futuro en un referéndum libre y transparente, que lleva 3 años de retraso y más de 55 años desde que la ONU inscribió al Sáhara Occidental en la lista de territorios por descolonizar, y que España sigue siendo el ejemplo, de Portugal, continúe en libertad y asuma sus responsabilidades como potencia administradora. Muchísimas gracias. Bueno, este recasco, al final es solo tiempo. Y ahora pues veníamos a poner el caso de Euskal Herria con la fiscal Ana María Palacios, si vuelves a subir con nosotras, y comenzamos con el siguiente caso.
Asimismo, Rosa y su familia se han enfrentado a diversos obstáculos para acceder a los mecanismos institucionales de protección social disponibles en la comunidad foral de Navarra. Este caso refleja la grave situación en la que se encuentran las familias afectadas por la pobreza o vulnerabilidad energética en el Estado español, debido al actual modelo energético fósil dependiente, centralizado, oligopólico, patriarcal, ecocida, que favorece a las grandes empresas privadas por encima de las necesidades de las personas y la sostenibilidad de la vida. Esta Fiscalía sostiene que a la luz de los estándares establecidos conforme al derecho internacional de los derechos humanos, existen suficientes elementos para acusar al Estado español y a la comunidad foral de Navarra por 1. La privación del derecho a la energía derivada de la situación de pobreza energética. El derecho a la energía está interrelacionado con otros derechos, pues su disfrute depende de la existencia de condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de las personas. El derecho a la energía se entiende como un instrumento para alcanzar condiciones de vida digna. Este enfoque permite identificar, primero, las causas estructurales que originan la pobreza energética. Segundo, las situaciones particulares de injusticia energética y su afectación diferenciada en las personas. Y tercero, la falta de reconocimiento de la complejidad de la pobreza energética por parte de las estructuras institucionales y sociales, lo cual refuerza las desigualdades y priva a las personas de participar, contribuir y disfrutar en el ámbito económico, político, social y cultural de su comunidad. También se le acusa por la situación de pobreza energética que tiene serias afectaciones a la salud, como por ejemplo impotencia, agobio y vergüenza por confrontar la situación de incertidumbre ante la espera de la vista de corte. Esto también ha supuesto una renuncia involuntaria a gastos de necesidades básicas para hacer frente al pago fraccionado de las facturas energéticas. Tercero, los obstáculos a los cuales se enfrentó Rosa para acceder a los mecanismos institucionales de protección social disponibles en la comunidad foral de Navarra. Cuarto, la no aplicación del convenio que tiene la comunidad foral de Navarra con Iberdrola para la atención a los casos de pobreza energética. También existen suficientes elementos para acusar a Iberdrola por no proveer un suministro disponible, accesible y de calidad. Se entiende por disponibilidad como todo aquello que implica adecuación, regularidad, continuidad y confiabilidad del servicio. El suministro de los servicios energéticos debe ser capaz de satisfacer las necesidades básicas para disfrutar de una vida digna. De ahí que se probleman las desconexiones o cortes energéticos que afecten este núcleo esencial de los servicios, por razones de incapacidad financiera. Se entiende la accesibilidad como el acceso a los servicios de energía y que deben proporcionarse en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esto se traduce en garantizar el acceso físico y económico, es decir, costes asequibles. Y se refiere a calidad a que las fuentes de energías involucradas no deberían ser dañinas para la salud ni afectar el medio ambiente. También para respaldar lo anterior se ofrece como medio de prueba de los testimonios y el informe de experta. De conformidad con lo expuesto, se solicita al Tribunal Popular 1. Que se reconozca el derecho a la energía como derecho autónomo y exigible. 2. Que se declare la responsabilidad del Estado español y de la comunidad foral de Navarra por la denegación del derecho a la energía, en relación con el derecho a un nivel de vida adecuado y una vivienda adecuada, el derecho a la salud y la integridad personal, el derecho a igualdad y no discriminación, el derecho al acceso a información y participación, acceso a la justicia y protección especial de la infancia. 3. Que se declare la responsabilidad de las autoridades de la comunidad foral de Navarra por no actuar con la debida diligencia para proveer los fondos de ayudas sociales dedicados a la pobreza energética. 4. Que se declare la responsabilidad de Iberdrola por los casos de pobreza energética. 5. Que se otorguen las medidas de reparación integral tanto individuales como colectivas, tomando en consideración las necesidades de cada persona de la unidad familiar, en particular de Rosa, por los daños materiales y inmateriales, y que se establezcan las medidas de satisfacción y de no repetición de los hechos que no lugar al caso. Eso es el caso. Gracias. Ahora damos paso a Rosa, que nos va a contar su experiencia, su familia vulnerada por la pobreza energética en más de 2 años que lleva con esta problemática. Buenas noches a todos. Bueno, yo vengo de Pamplona, pertenezco a la plataforma afectados por la hipoteca, a la cual estoy siempre agradecida porque me han enseñado muchísimo, y les voy a exponer mi caso. En mi familia somos 3 miembros, mi marido, mi hija de 2 años y yo. Nos vimos en una situación en la que de la noche a la mañana nos encontramos con unos ingresos de 350 euros derivados del
La solicitamos y tras 2 meses de espera nos da una carta diciendo que no tenemos derecho a verla. Con ayuda del colectivo y demás, hacemos un recurso porque entendemos que con 350 euros pagando un alquiler de 300 euros, el resto no se puede vivir. Mientras tanto, volvemos a nuestra trabajadora social porque el Gobierno de Navarra tiene un plazo de 90 días hábiles para contestarte a ese recurso. 90 días que vas a seguir sin cobrar nada, sin saber si sí, si no. Entonces decidimos volver a la trabajadora social y volver a echar una nueva renta garantizada mientras que el recurso de esta y ver cómo salía. Al final nos concedieron una renta garantizada después de 5 meses, cobrando 350 euros, lo que conlleva a gastar una serie de deudas de todo, porque al final es deudas con la luz, con el gas, con amigos que te dejan para comer, con familia, que al final estás empobreciendo a los de todo alrededor. Conseguimos esa renta garantizada y a mi marido le empiezan a llamar de una empresa de trabajo temporal. Damos aviso al Gobierno de Navarra, absolutamente de todo, porque así lo dice, así lo recoge la ley de la renta garantizada, que siempre que hay un cambio hay que avisar. Nosotros avisamos, mandamos documentación absolutamente todos los meses de cualquier actividad laboral que tenemos, cualquiera de los dos. Y dentro de esa regularización de la renta garantizada viene que siempre y cuando no se trabaje más de un mes no altera nada, pero bueno, nosotros por si acaso decidimos mandar absolutamente todos los papeles y vemos que nos siguen pagando la renta. Decidimos llamar directamente al Gobierno de Navarra, explicarles pues, el tema. Nos dicen que sí, que no nos preocupemos, que no hay ningún problema, que tienen toda la documentación allí y que no nos preocupemos, que si nos la pagan es porque nos pertenece y demás. Al mes siguiente nos pasa lo mismo, volvemos a llamar, le volvemos a insistir, oye mira, ahora estamos trabajando, mi marido en este caso, tenemos una nómina, nos habéis pagado, creemos que es un error, por favor miradlo y tal. Desde la unidad de barrio también se manda un mail y se llama avisando de que se había pagado, que había una nómina y nos dicen que no hay ningún problema, que es que claro, hay una menor, pues, que no nos preocupemos, que ellos tienen toda la documentación y que no hay ningún problema. Esto es septiembre-octubre del año pasado. Nos llega una carta de que nos suspenden cautelarmente la renta garantizada por incorporación laboral. Entonces entendemos que ya, ahora sí que ya no teníamos el derecho a pedirla ni a adquirirla. Nosotros como teníamos la nómina, no teníamos ningún inconveniente. Y en diciembre mi marido pues ya se queda sin trabajo y decidimos pues reanudar esa renta garantizada que nos habían paralizado. Vamos a nuestra trabajadora social, pedimos la reanudación y a la semana base de pedir la reanudación llamo a Gobierno de Navarra y le digo para saber un poco cómo va el tema, para saber, siempre está la incertidumbre, voy a cobrar, no voy a cobrar, este mes voy a dar, no sé a qué gasto voy a poder hacer frente. Y me dicen que hay uno de los papeles que está mal, que por favor que haga los trámites y que lo meta en instancia directamente a ellos para que sea muchísimo más rápido. Así lo hacemos, nos pegamos 2 días recabando más papeles y poniéndole todos los que nos habían dicho, lo metemos en instancia y a la semana llamo y nos dicen que sí, que no me preocupe, que tengo otra vez activa la renta garantizada porque tengo el derecho a recibirla, pero que no la voy a cobrar porque el técnico que iba a mi expediente se confundió y en vez de hacer la suspensión cautelar en agosto, lo hizo en octubre. Por lo tanto, yo debo a Gobierno de Navarra, el cual en el mes de enero nos ha
de todo un poco, pero lo más llamativo que nos ha pasado es que una de las veces que nos llamaron para decirnos que teníamos una factura, le dije, esta es mi situación, estamos en paro, no tenemos ingresos, y me dijo, a mí eso no me importa, se lo quiero cobrar. Y le dije, bueno, dame una facilidad, digo, ha subido la pobreza energética, y me dijo, pues estás en pobreza energética y sabes lo que tienes que hacer. Y me contó. Y hasta ahí fue su comunicación. Entonces, entiendo que para tener una vida, llevar una vida normal, poder tener nuestros derechos, pasa por tener unos suministros básicos garantizados, porque eso te crea al final esa incertidumbre de saber si lo vas a poder pagar, si no. El tema de la calefacción, en el gas no hay bono social, entonces llega el verano, no tienes mayor problema para poder hacer frente a las facturas, pero llega el invierno y el miedo es no voy a poner la calefacción porque no voy a poder pagar la factura. Al final, cuando tienes niños, porque tú te pones una manta de lo que sea y al final ya está, pero cuando tienes niños en casa, ese estrés, esa tensión, ese esperar a que te llamen, suena el móvil, es un número que no conoces y dices, ya está. Eso es horrible para las familias. Los trámites y el poder pasar por todos esos papeles, de pagar papeles y luego los trámites para cualquier tipo de ayuda son muy largos. Las familias que necesitan las ayudas las necesitan ya. No se puede esperar 3, 4 meses a que haya solicitado una ayuda y que la den de aquí a 4 meses. De aquí a 4 meses el problema es mucho más grande que 4 meses atrás. Eso es así. Y entonces lo que pedimos siempre es mucho más facilidad a la hora de poder acceder a una ayuda, mucha más información, porque hay mucha gente que no tiene la información humana como para saber qué es lo que puede pedir, qué es lo que no puede pedir, en qué se le puede ayudar y sobre todo que los trámites sean mucho más cortos. Muchas gracias. Grupo Gran Solar, Sener, Abengoa Solar,
Botón, Gamesa Eólica, Gamesa Energía, Aqua Power, TAGA, NN Power, Siemens, International Power, que es grupo GDC Suez, Siemens Sumarrock, Enerblog, Blackmeyer, ICA Energy, Technic Project, Grupo Vinci, Ormazábal, como comentaba antes Jafet, Global Wind Service, etc. No son las únicas, son solo unas pocas las que han participado en licitaciones convocadas por Marruecos y que participan y han colaborado en los proyectos, especialmente en el proyecto más sangrante que es el eólico de las minas de fosfato de Bucra, ya que perpetúa la ocupación en el Sáhara Occidental. En el caso de Euskal Herria, se acusa a Iberdrola, Endesa y el resto de empresas del oligopolio por priorizar sus beneficios sobre los derechos básicos de las personas. Al gobierno de Navarra y al gobierno y otros gobiernos de Euskal Herria por lo mismo, por dejar que no penalizar a las empresas en estas situaciones, priorizar y defender los derechos básicos de su población. Horretan momentuan, enpresa, gobernu eta hauetako kideren batek eskutitza jaso eta areto honetara hurbildu
están en situación de paro, los pensionistas, las familias monomarentales y también los menores, las personas mayores y dependientes. Tenemos también la concreción de este modelo en lo que respecta a Navarra y a Pamplona, unos datos que han sido recogidos hace poco en un estudio que todavía evidentemente hace falta estudiar más, pero solo para tener algunos datos estaríamos hablando a nivel de Navarra de 96.000 personas afectadas por pobreza energética y en Pamplona concretamente alrededor de 29.000 personas afectadas. ¿Cómo se traduce esto en las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Navarra? Pues desafortunadamente tenemos un plan energético de Navarra que tenía en sus 4 objetivos uno que era la reducción de la pobreza energética y la garantía de los suministros básicos, pero que en la concreción de medidas no hay ninguna que tenga que ver con este objetivo. Sí que se hace una parcialización de políticas en la que no tiene nada que ver la política energética con la política social, con la política medioambiental, con lo que, aun teniendo ese plan que recoge este importante objetivo, se están a la vez firmando convenios con las empresas suministradoras en los que básicamente lo que se hace es garantizar el pago de facturas y por lo tanto de alguna forma aumentar los beneficios de estas empresas. Estas empresas además tienen el monopolio de la información de las personas afectadas, ellos son los que saben quién no está pagando las facturas y eso es una información que tenemos que recuperar y por otro lado también los gobiernos, aun teniendo estos convenios firmados que como digo son insuficientes, pero tampoco, por lo que también explicaba Rosa en su experiencia, parece que no ha fluido la información desde el gobierno a los servicios sociales para ver qué es lo que se podría ofrecer desde la administración. Por otro lado, lo que viene siendo el caso del sur, en el Sáhara Occidental, partimos de un caso que hemos querido concretar bastante porque, como os imagináis, es muy amplio, pero hemos querido centrar el tema del modelo energético en el Sáhara Occidental en los proyectos de energías renovables, porque nos parecía que era interesante visibilizar también que al final, en este caso, ¿no?, las energías renovables han sido una cortina de humo para que Marruecos siguiera explotando, por un lado, los recursos en forma de expolio, pero también para seguir ocupando los territorios del Sáhara Occidental. De hecho, Marruecos, cuando calcula su capacidad generadora de energía renovable, lo hace incluyendo los territorios del Sáhara Occidental, que constituyen un 7% de toda esa capacidad generadora, pero que Marruecos pretendería que a nivel de 2020 pueda llegar al 26%. No voy a entrar en las empresas que bien ha citado Esther, pero básicamente sí que es importante ver en qué modelo de negocio se insertan estas empresas y son los proyectos que se llaman Build, Own, Operate, Transfer, que básicamente son una especie de paternaliados público-privados en los que la empresa privada es propietaria mientras opera y es asegurada por la esfera pública, que es quien le garantiza, en este caso la ONE, la Agencia Marroquí para la Electricidad, que le va a comprar durante 20 años esta electricidad generada, que en definitiva lo que hemos visto es que sirve, por ejemplo, en los 22 molinos de Siemens para proveer el 95% de la energía necesaria para la industria de los fosfatos, que al final lo que hace es venderse a productores de fertilizantes extranjeros. Son también, no es el caso concreto de lo que
realizando estos proyectos. Es también estratégica la zona del norte de África porque permite en su lógica de modelo energético la interconexión con la península, sobre todo con interconexiones de gasoductos, pero también las eléctricas, ¿no? Que hasta ahora lo que hacen es permitir exportar la energía desde la península al norte de África, pero que en un futuro, con estos planes que plantean, podría incluso invertirse, ¿no? Y por último, lo que está haciendo también la Unión Europea en los últimos años es profundizar en un modelo de liberalización de los mercados energéticos que en realidad constituye a las infraestructuras no tanto como un proyecto que nos permita abastecernos de energía, sino como un activo financiero que va a permitir beneficios exponenciales. Por otro lado, tenemos al Reino de Marruecos, que tiene una matriz energética donde los productos petrolíferos son el 67% y de alguna forma se ha vendido que como esto es tan fósil dependiente, pues lo que están haciendo es intentar ver qué pueden hacer con la energía verde, lo cual, como hemos dicho antes, es esta cortina de humo para seguir explotando los recursos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, porque además son territorios en los que la mayor presencia de radiación solar y de viento está en este momento reduciendo a los beneficios del Estado de Marruecos. Otros agravantes, por ejemplo, son con actores como la Embajada Española en Marruecos, que cuando plantea sus panfletos para vender al mejor postor este tipo de proyectos, pues también incluye el potencial generador de energía renovable de los territorios ocupados. Hay también, aquí no hablaríamos tanto de puertas giratorias, sino directamente de que Palacio y empresas energéticas son actores equivalentes, ¿no? Están en manos de la corona, y también que al final todo esto está detrás de una lógica a denunciar, que es la del capitalismo verde, ¿no? Que ya iniciativas como Enlazando Alternativas denunciaron en su momento, porque los peligros de incluir las prácticas y principios aparentemente amigables con el medio ambiente y con una lógica de mercado es tremendamente peligroso. Tenemos también, yo diría que ir con mucho cuidado de intentar cambiar un modelo energético sin cambiar a los actores, porque tranquilamente podría suceder que termináramos con un modelo energético en el que son las mismas empresas las que siguen haciendo la distribución, generación y consumo de energías renovables, ¿no? Entonces planteamos que puedan cambiar también estos actores. Pasando ya a los impactos concretos, no sé cómo. Vale. Queríamos, por un lado, hablar de los impactos biopsicosociales, ¿no? De la salud entendida de forma holística, también los económicos, políticos y antropológicos y culturales, y en primer lugar, los que tienen que ver con esta salud entendida de manera holística, pues es importante destacar que la pobreza energética ya se está viendo que afecta de manera importante a las mujeres. La Alianza contra la Pobreza Energética, tengo la suerte de formar parte, impulsó un estudio hace aproximadamente un año en el que se identificó que por un lado había una mayoría de mujeres participantes en la Alianza contra la Pobreza Energética, es decir, muchas mujeres organizadas alrededor de la defensa de los suministros básicos y por lo tanto también el reconocimiento de esa organización y transformación política, pero por otro lado también estaban siendo mayoritariamente las mujeres las que estaban asumiendo las tareas para poder parar ese corte de suministro o poder acceder a las ayudas o poder hacer la negociación con las empresas energéticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también vinculado con los otros ejes que se han presentado hoy, pues un trabajo de sostenimiento del hogar que siguen asumiendo todavía las mujeres, y por eso yo creo que es importante que por un lado lo valoricemos, pero que también veamos si siguen siendo ellas las que asumen eso, por qué motivo es y cómo podemos hacerlo de manera más equitativa. Estos impactos diferenciales tienen también finalmente consecuencias sobre la salud, como decía antes, las personas mayores y también los menores de edad están fuertemente afectados no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico
electrónico, en ocasiones se hacen pasar por el mismo juzgado, dicen que llaman del juzgado y que la deuda tiene que pagarse en 1 o 2 días, que si no les van a venir a quitar todos los bienes de los que disponen, etc. Es decir, una serie de amenazas ilegítimas y ilegales además que yo creo que lo que genera sobre todo es todo ese malestar y agonía de la que ya se ha hablado antes, pero que conviene recordar. Es muy triste también que se ha asociado a las personas que sufren pobreza energética con personas que están teniendo un consumo por encima de sus posibilidades. Se las ha asociado a personas derrochadoras, cuando en realidad hay estudios y un poco lo que recoge la Asociación de Ciencias Ambientales en sus estudios sobre pobreza energética es que son las familias que sufren pobreza energética las que tienen un consumo menor, que ni siquiera encienden la calefacción en invierno, ¿no? Entonces, intentar acabar con estos estigmas a las personas que sufren pobreza energética es también urgente para que también la salud mental de estas personas no se vea afectada por esta criminalización y estigmatización. Y por lo que respecta al caso del Sáhara Occidental, todo lo que tiene que ver con un conflicto que ha sido olvidado por la comunidad internacional, lo que tiene que ver con el desarraigo y el olvido de su causa, es también de un gran impacto y que además, como estamos hablando de recursos naturales que tienen que ver con los modos de vida, pues también eso termina afectando a los recursos de los que disponemos para tener vidas lo más dignas posible, ¿no? En ese sentido, toda esta parte de salud entendida de manera holística también se ve fuertemente afectada por las personas que están en los campamentos. Me gustaría recordar también en este momento a casos en los que desafortunadamente ha habido muertes y asesinatos, es decir, que se ha acabado con la vida de personas. Es el caso de Jalidala, que fue asesinado por colonos, y también de Mohamed El Ayubi, que hace pocos días murió en una de las cárceles y que también fue torturado. Es desafortunado que tengamos que hablar de un momento en el que ni siquiera hay un pacto en la vida, sino que la vida se termina, que hay muertes, y creo que es importante que también la recordemos hoy. Y también el caso de, no de la Rosa que tenemos hoy como testimoniante, sino de Rosa de Reus, que murió en su casa en el incendio de su colchón, porque ella utilizaba una vela para iluminarse después de que el gas natural fenosa le hubiera cortado la luz, algo que en Cataluña, gracias a la ley 24/2015, es ilegal. Rosa también murió y también queríamos recordarla. Después, por todo lo que respecta a los impactos económicos, estamos hablando de que en el caso del Sáhara Occidental pasamos a una situación en la que hay dependencia de esta ayuda humanitaria que de alguna forma termina haciendo de suministradora de ciertos recursos básicos, pero que en realidad hace que estemos todavía muy alejados de poder decir que el Sáhara cuenta con esa soberanía popular, también no solo sobre sus
una situación de precariedad que es multidimensional y que también es importante que reconozcamos. Para terminar, tenía también algunas, no sé si decir tanto como recomendaciones o conclusiones que van un poco en la línea de reconocer el conflicto actual que tenemos, el conflicto capital-vida, en el que las grandes empresas, y no podemos olvidar los estados que son cómplices, están poniendo los usos energéticos, las infraestructuras y también el modelo de gestión de los suministros básicos al servicio del lucro y muy alejados de una lógica de derechos, donde las necesidades de las personas y las comunidades son las que tendrían que guiar este modelo. Tenemos también una lógica en la que las personas afectadas y las comunidades que están defendiendo sus territorios y sus recursos son entendidas por este modelo como externalidades que hay que acallar para seguir explotando el recurso de la manera más eficiente para el mercado y para las élites extractivas y a costa de los principales medios de subsistencia, ya sean estos el salario del cual una gran parte se va para pagar suministros o ya sean estos los recursos naturales explotados. La explotación además se da a diversos niveles, no hablamos de explotación de recursos, hablamos también, no podemos olvidar, de explotación de los trabajadores, en este caso lo digo en masculino porque así es una mayoría de trabajadores hombres en el sector energético y por último también explotación a través de estas facturas energéticas abusivas. Estamos ante una lógica que lo que hace es mercantilizar y financiarizar los bienes comunes y que debemos poder recuperar, debemos garantizar el acceso a la energía como un derecho y defender los bienes comunes, en este caso como la energía, que tiene muchas formas para que sea lo más justa posible. No podemos olvidar que hay unas dobles lógicas que actúan a la vez, ¿no? Una mano manda ayuda humanitaria al Sáhara Occidental y la otra sigue comerciando con Marruecos, aunque haya sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, como también ha recordado Esther, y en el caso de pobreza energética, una mano propone medidas para proteger a los consumidores, mientras la otra sigue proponiendo modelos en los que la liberalización del mercado es la prioridad. Podemos seguir trabajando para que esto no sea así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Ahora es el momento de las intervenciones del público y como en el resto de veces tenemos tres invitadas de honor, ¿vale? Que van a intervenir primero y luego como vamos bien de tiempo, ¿no? Ya va a ir. Como vamos bien de tiempo, se permite si alguna queréis intervenir, ¿vale? Tenemos un rato para que podáis hacer vuestras intervenciones, ¿vale? Norbait izen gure badu euskeraz, lasai, ¿vale? Leire va a traducir las intervenciones que sean en euskera, ¿vale? Entonces, si estáis un poco interesados en los cascos, de cada una habla en el idioma que le apetezca y estará traducido, ¿vale? Las vecinas que hemos invitado son María Ortiz Cavada, trabajadora de Goyena en cooperativas sin ánimo de lucro, una energía de 100% renovable. Iñaki Bárcena, ekologista máximo kidea. Y para acabar intervenir Cristina Martínez Benítez de Lugo, que es liberada del Observatorio de Recursos de Sáhara Occidental. Muy gracias. Bueno, arrazalde guztioi, esaten hori nintzen, nekiela nola izango zen asunto hau, zikuna
no sabía cómo iba a ser este asunto. Estoy muy contento porque esta es la primera experiencia para mí. Gure taldeari, ekologistari egin diguten aldera da, energiaren merkantilizazioak zer nolako eragina duen. Ez da entzuten. Nontxoago. Ez que ez da entzuten. Bai. Horretik ez dago. Bai, orain bai? Entzuten da? Entzuen. Ez da entzuten. El micro en la boca, por favor, porque si no, no... No, pero sí, el Bai, problema entzuten no da? es... Bai? Nerea maizkuntza, da, baina pentsatzen du... Bai, entzuten da orain? Bestela sekula gurituko dugu. Bale. Hain izan esaten, guri bideratu zaigun galdera da, zelan eragiten duen gure bizitzan energiaren merkantilizazioa. Eta azteko esango duke energia dela, hiztegian esaten du holan, energia da sistema batek lan egiteko ahalmena. Hau da, izaki bizidun guztiok, landarrak eta izaki guztiok behar dugu energia egunero, bizian izateko batez ere behar dugu energia endosomatikoa. Gure gorputzek hala eskatzen digutelako, eta gizakiok ezeizkizen genetik, hau da, zua menderatu eta zua erabili baino lehenagotik energia behar izan dugu, energia behar dugu eta energia beharko dugu biziak izateko. Baina energiaren merkantilizazioa ez da betidanik izate. Energiaren merkantilizazioa kapitalismoarekin dago. Hau da, momentu baten, gure mundu honetan, zibilizazio industrial bat hasi ginen, eta industrializazioarekin, energiaren merkantilizazioa etorri izan, nolabait, pilaketa produktibista eta merkantil hori aurrera eramateko. Horrela, momentu horretan, gure historian aldaketa izugarri bat gertatu zen, eta batzuk esaten dute energia mayúsculas, energia handiz, letra handiz, ipintzen ari zen, eta, hor, hasi zen, lehenengo energia iturri nagusiak izan zen ikatza eta gero etorri zen petrolioa, gero uranioa, transizioak gondira, orain, egunero entzuten dugu telebistan, los países productores de petróleo. Petrolioa ez da produzitzen. Petrolio hori astakeri bada. Petrolio amalurraren baitan dago, gure planetak sortu du milaka eta milaka urteen bitartez, eta gu erauzi egiten dugu, eta egiten dugu. Eta erauzketa horrek, garraioketa eta erreketa horrek sortzen ditu munduan zehar izugarrizko problema sozioekologikoa. Berdin, uranio, berdin, petrolio, berdin, ikatza. Hori, Sahara Mitarrek, haitzetu ondo dakizue, esan dute berrogei urte dara mazigura fosfato horiek ateratzen, gehiago, nire anaia egon zanan gainen, eta fosbukrakoa duela berrogeta urte baino gehiagotik ari gara ateratzen. Guk, Euskaldunok, sol ekologiko izugarria, sol energetiko izugarria dugu Sahararekiko edo beste munduko herrialdekiko. Hori oso ondo dakite, eta gaur egun energia bihurtu da merkantzia bat, izugarrizko importantea, Amerikatu dira, Repsol, Iberdrola, Endesa, Gamesa, Shell, edo beste transnazionaliek. Izaro, gure laguna, Brasilen dago, Mabekoekin. MAP, el movimiento dos atribuidas por Barrayen, hau da, urtegi handi erraldo horien afektatutako mugimendua, ez? Mugimendu horrek, badakizu, Brasilen hidroelektrikak oso handia dira, 200 urtegi erraldo baino gehiago dira, eta 1.000.000 pertsona baino gehiago daude bere bizilekuetatik desplazaturik. Gure taldea, Mabekoekin aspaldiko partez lan egiten du, izan momentu enten handago eurekin, eta eurek esate dute, energia para qué, energia para qué. Energia norentza eta energia zertarako. Eta erantzuna beti da berdina. Energia nauen merkaderia. Energia ez da merkantzia. Eta guk nolabait horri heltzen diogu.
Pasaran ginean, zuetan asko egozarete, Bilbon, bildu ziren, 150 emakume, energiaren arazoari heltzeko. Zergaitik? Ba, nolabait, energia antiz horrek, normalean, gizon, enpresari, teknologo edo dirudunen privilegioa darako. Eta nolabait, emakumeen eskubideak aldarrikatuz, hemen, gaur ikusi dugun bezala, Rosak azaldu duen bezala, pobrezia, prekarietatea edo bazterketa energetikoaren politikak emakumeengan zenolako emakumeen. La pobreza y la exclusión energética. Emakume horiek, emakume horiek, konpromisoa agertu zuten, elkarrekin lan egiteko eta ekofeministaren bidetik energia politika berriak eskatzeko. Gure talde ekologistak, ekosoluzionismoaren bidetik ere, emakume horiekin batera eskuak lotu nahi ditugu, eta nolabait badakigu zaila dela. Rosa, esan nahi dizute gauzatxuan, atzo irakurri duen periodikoan, Iruñako udaletxean datorren urterako, 2019 urtean, enpresa publiko, enpresa publiko energetiko bat egongo dala, non Iruña, pobreza energetikoan daude familia guztiak, babestuta egongo dire, hori berri horren dira. Horrek esan nahi du, transizio energetikoa ere bai, ari dala egiten, nolabait, modu txikiak, baina badaude adibide hori. Baina transizio energetikoa izan behar da justu. Transizio energetikoa izan behar da jende guztiarentzat, politikoki demokratikoa izan behar da, eta ekologikoki sustengarria. Hori da, errepikatzen dugu, eta oso arro gaude gaurekin zuekin tribuna manetan egotearen, eta eskerrik asko. Un trozo del principio, pero si las compañeras y compañeros que estáis en la sala veis oportuno que se haya resumido bien, pasamos a la siguiente. O sea, lo resumo un poco, allá voy. Nada, un poco, Iñaki ha comentado un poco que la energía realmente es un poder para trabajar en la sociedad que al fin y al cabo se sustenta en nuestros cuerpos, en nuestras sociedades, y que el capitalismo y la industrialización fue sinónimo de la mercantilización que hubo de esta energía. Que las fases de extracción de la energía han tenido diferentes fases, empezando por el carbón, pasando por el petróleo y luego el uranio. Ha puesto en duda un poco también la definición de los países productores, siendo que no son países productores, sino que estamos sacando de la malora, de la madre tierra, esta extracción que genera, como hemos visto hoy, los problemas sociopolíticos, como es el caso del Sáhara, que ha recordado que la industria del fosfato lleva más de 50 años, y que también una de las reivindicaciones, una de las advertencias de la sociedad vasca, recordando el alto ecológico que tenemos con muchos países, y en este caso también con el pueblo saharaui. Sino también como este sistema capitalista operado por las transnacionales vincula la energía con la mercancía, y ha recordado también los mensajes que en Brasil los diferentes movimientos afectados por la represa, donde el compañero Isabel, que es compañero de todas las organizaciones, tienen un poco ese eslogan de, bueno, partido de energía para qué y para quién, y que la energía no es una mercancía, y creo que María. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Ya lo siento, os quedo un poco la espalda, porque no sé cómo colocarme desde aquí. Mi nombre es María y yo trabajo en Toyene. Toyene es una cooperativa sin ánimo de lucro que se dedica, entre otras cosas, a la comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes 100% renovables. Desde Toyene, la verdad que casos de impagos de personas vulnerables no nos hemos encontrado hasta ahora. Una de las principales razones de no encontrarnos esta situación se basa
acerca a Goyen a contratar la luz, pues les informamos sobre el bono social y cómo deben hacer para beneficiarse de él. De una manera muy resumida, el bono social pues, es un descuento que se aplica a la factura de la luz, a la que se benefician una serie de personas que tienen que cumplir una serie de requisitos y que únicamente se pueden beneficiar si están acogidos, si tienen contratadas una tarifa PVPC, que es la antigua tarifa de último recurso, y que esta tarifa solamente se puede contratar con utilizadoras de referencia. Aunque no tengamos casos directos en Goyen, sí que desde el grupo de pobreza energética de Goyen se trabaja este aspecto. Concretamente estamos trabajando con un par de ayuntamientos un proceso sobre todo de asesoramiento y de prevención, ya que desde servicios sociales pues nos llegaba la información de que las personas llegaban ya a ellos cuando el corte de la luz era casi inminente y bueno, el tiempo de maniobra para actuar era prácticamente nulo. Entonces se propuso desde Goyen hacer una labor de asesoramiento y prevención. Esta labor básicamente consta de realizar una formación a los asistentes sociales, donde se les enseña a identificar si la factura es correcta o no es correcta y si no es correcta, cómo actuar. Además, se hace un estudio se hizo un estudio de las facturas de las personas vulnerables y este estudio se sacó que había un ahorro agregado del 40%, porque la mayoría pues, estaban en tarifas libres, que no estaban muy ajustadas, no tenían discriminación horaria, incluso tenían contratados servicios adicionales que ni siquiera eran conocedores de esto. Después se hizo también una formación a las personas afectadas, donde se les enseñaba a identificar, a conocer, ¿no? cómo es la factura y cómo tienen que actuar en ella. De todo este proceso, pues el Servicios Sociales hizo un seguimiento y sacó la conclusión que a pesar de toda la información y todo el proceso, pues al final los cambios por parte del usuario en muchos casos no se realizaban. Entonces, ahora actualmente estamos trabajando en eso, ¿no? Aparte del asesoramiento y la prevención y la información, que en muchos casos pues, las personas no son conocedoras de esta información y cómo pueden acceder a estos descuentos en su factura de la luz, pues hay una serie de trámites burocráticos que dificultan y entonces pues, finalmente no dan ese paso, no hacen esos cambios y no se pueden beneficiar de estos descuentos. Entonces ahora mismo pues, desde el grupo de pobreza energética dentro de Goyen pues, se está trabajando en esto, en este otro aspecto. Y bueno, eso es un poco de lo que estamos hablando. Gracias. Y nos dedicamos a rastrear los productos que se expolian. Una vez que están detectados, con mucha seguridad, ¿se me oye? ¿No? Una vez que están detectados, pues se habla con las empresas, se les dice lo que está pasando, que si le ahora lo están haciendo, y las empresas en principio no hacen nada, pero se les presiona. ¿De qué manera se les presiona? Pues publicando las informaciones que tenemos y poniéndoles en evidencia. Eso no les gusta. Y luego también hay muchas empresas que tienen comités éticos. Y entonces muchos a veces funciona. Y entonces muchos inversores, en vez de invertir en una empresa que está expoliando y que tiene muy mala fama, pues prefieren invertir en otra cosa. Y a veces conseguimos que las empresas se vayan. Hay ejemplos importantes de empresas potentísimas que se van del Sáhara Occidental. Bueno, ese es el trabajo que hacemos nosotros, que es duro y que necesitamos
grupo, pues lo he visto en un supermercado. Yo no sé, siempre se puede colaborar con una idea, aunque parezca poco, no es poco. Eso, yo quería decir de las empresas que exponían, todos sabemos la responsabilidad que tienen los países, Marruecos, claro, España, por supuesto, Francia y los países del Consejo de Seguridad. Pero las empresas también tienen, aparte de que están robando, tienen una responsabilidad política, y es que están legitimando la ocupación. Cuando tú te estás llevando, cuando tú estás haciendo negocio con un producto de desabasto, está legitimando la operación, estás dándole una apariencia de normalidad que no es normal que robes. Y eso perpetúa la ocupación. Eso por un lado. Luego, qué nerviosa estoy. Y por otro lado, no puedo dejar de hablar estamos hablando de la energía, estamos hablando de Sáhara Occidental. Entonces yo quiero decir que lo que se suele, hay tres Sáharas, bueno, no solo, pero están repartidos en tres comunidades, la diáspora, los campamentos y los territorios ocupados. Lo que más se conoce por la actividad de las asociaciones, que hay muchísimas en España que colaboran con el Sáhara Occidental, son los campamentos. Pero los territorios ocupados también hay que cuidarles porque es el aspecto político, es donde están pasando, es donde está ocurriendo el expolio, donde están ocupando realmente, están allí, y donde están torturando. Entonces, hablando de la energía, en los territorios ocupados no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajo, tienen una pobreza horrible, no tienen derecho a la sanidad. Tú vas a una manifestación y te pega la policía y te parte un brazo y no vayas al hospital, no se te ocurre ir al hospital, porque es peor, porque te meten en la cárcel. Es peor. Y no tienen derecho a la justicia. Así te han torturado bastante y dices, cállate que si no todavía te voy a meter en la cárcel. La situación allí es espantosa y eso hay que saberlo. Entonces, la energía es un aspecto más de no tener derecho a nada. Es un aspecto más. Les quitan la energía, bueno, se la usurpan, la energía está ahí, se la usurpan y les quitan el control sobre esa energía. Y bueno, esto ya se ha dicho, pero tengo que repetir, que están perpetuando la ocupación utilizando esa energía para facilitar, por ejemplo, la mina de fosfato, pues para que sea más fácil llevarlo. Poner una instalación de energía verde al lado de una mina de fosfato y todo va mucho más deprisa. Quería también decir que la energía verde, Marruecos, la energía verde está muy bien, es una cosa muy estupenda y que todos aspiramos a ella. Entonces Marruecos la vende como una cosa positiva, pero la energía verde robada y a costa del sufrimiento de tantísima gente, no podemos consentir que nos la vendan y nos lo traemos así. Entonces, eso hay que saber también. Hay dos convocatorias, una el 27 de febrero, en la que va a haber una sentencia que esperamos que va a ser muy positiva sobre el acuerdo de pesca, otro gran producto expoliado del Sáhara Occidental. El acuerdo de pesca es completamente ilegal. Ha habido un dictamen del abogado general de la Unión Europea que ya ha dicho que eso es un horror y que de ninguna manera, que eso es ilegal completamente. Ya hubo la sentencia de la que has hablado del año pasado sobre el comercio de productos envasados, que dijo que el Sáhara Occidental que no tenía nada que ver con Marruecos, no es que Marruecos se empeñe, nadie más que Marruecos dice que es suyo, y que no tiene nada que ver con Marruecos y que no se puede comerciar con productos de Marruecos mientras no
no negocien con el Polisario, con el legítimo representante del pueblo saharaui. Eso dijo la sentencia, y esto es muy de esperar que va a decir la sentencia nueva sobre el acuerdo de pesca. El 27 de febrero habrá, por Facebook y por todos los lados, habrá información sobre esa sentencia. Otra convocatoria es en abril. En abril, todos los años en abril, hay un paripé, se reúne el Consejo de Seguridad para hablar de la MINUSO, Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Entonces, ahí todos los años deciden que todo sigue igual. La MINUSO es la única misión de las Naciones Unidas que no tiene entre sus competencias la defensa de los derechos humanos, el control de los derechos humanos. Y entonces tú vas allí, estás en el avión y le pegan una paliza a un viejo y da igual, ellos se tienen que dar media vuelta y la cárcel. El avión está completamente ocupado de tanques, de coches de policía por todos lados. Es horroroso. Entonces la MINUSO lo que hace es renovarlo. Y ya está, renovarlo sin la misión. Y todo sigue igual, y la MINUSO nunca va a hacer el referéndum si no presionamos países como Francia, que amenazan siempre con su veto. Y eso tiene que cambiar. Y entonces hay una referencia que quiero hacer, es a los presos políticos saharauis. Que son torturados sistemáticamente, son aislados del mundo, tienen dificultad de acceso a sus abogados, les hacen unas torturas que no las voy a contar, pero que son horrorosas. Y últimamente, la última víctima es Mohamed El-Ayoubi, que es uno de los 24 condenados del MIDI. A él le soltaron de la cárcel porque estaba en unas condiciones que mejor que se muriera fuera. Esto fue hace años, pero en la cárcel, aparte de torturarle, él estaba enfermo con hepatitis B y con diabetes. Y no le dieron tratamiento. Entonces, claro, este hombre, pues, desde entonces, cuando salió, le dieron... ¿Cómo se llaman los riñones? ¿Cómo se llama? Diálisis, le dieron diálisis y ya no se recuperó, y ha muerto y no tenía que haber muerto tan pronto. Y yo quería hacerle un homenaje y que esto solo se soluciona con que la población sepa lo que hay y con luchar por la autodeterminación. Hola, en principio quiero dar las gracias por incluir el caso de Sáhara Occidental en este tribunal, y la verdad es que no puedo añadir nada más a lo que la compañera acaba de decir, pero sí recalcar que el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental es un impedimento del primer orden en la lucha del pueblo saharaui, y es un obstáculo clarísimo. El hecho de que los recursos naturales del territorio sean continuamente explotados de diferentes formas y las empresas ya son agentes privados que entran y son los tratados con la Unión Europea, y es como el mayor abuso que puedes ver directamente cuando la población saharaui está sufriendo. En los territorios ocupados
ya no estamos hablando de la zona de los refugiados donde somos nosotros, pero es que los territorios ocupados sufren una represión directa, de forma que la pueden ver y encima empresas privadas vienen a instalarse en el territorio a expoliar nuestros recursos de forma totalmente ilegítima, y que encima la anterior sentencia del Tribunal de la Unión Europea reconoce que se está violando el derecho del pueblo saharaui, porque es una forma de violar el derecho, además sistemática, que lleva ya todo el largo camino que lleva la ocupación del régimen marroquí. Y para nosotros, que el Tribunal Europeo reconozca que eso es ilegítimo y se siga llevando esas prácticas, que cuando vas al supermercado comes pulpo y sabes que es procedente del Sáhara Occidental, que cuando vas a la playa ves la tierra y sabes que es procedente del Sáhara Occidental, y encima territorios como puede ser Dakhla es el mayor suministro de turismo para el régimen marroquí, pues es una forma de decir, joder, es que es, ¿sabes? Ya no es la violación, como ella decía, sobre el territorio, o la represión, o la cárcel, o el hecho de que lleves 40 años siendo refugiado, el hecho de que lleves 40 años siendo torturado y que se invade totalmente tu identidad y no puedes expresarte, como puede ser el caso de los territorios ocupados, ya no tanto los campamentos de refugiados, donde desde el principio sabemos que somos Sahara y puedes expresarlo libremente. Eso es algo, un derecho que, sufriendo y siendo un refugiado, puedes decir perfectamente que eres Sahara, pero si en los territorios ocupados tú de niño te enseñan un mapa donde el Sahara Occidental no existe, existe solo Marruecos. Entonces es como una lucha por tu identidad de la que te la invaden desde pequeño, y tienes que hacer la lucha de saber quién eres y de dónde procedes y toda esa represión, y encima se están lucrando de tu territorio. O sea, lo que ha ganado el régimen marroquí con el territorio saharaui no está escrito, y la población saharaui no recibe ni el 1% de eso. Así que gracias por visualizar este tema. Así mejor. Ya damos por finalizada esta primera sesión de este Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles. Ha sido un día intenso, cargado de testimonios, de aprendizajes. La verdad es que va a ser un poco difícil recoger de una forma digna en 5 minutos todo lo que aquí se ha vivido hoy, pero intentaremos hacer un breve recorrido a lo largo del día. Este día de la justicia del calendario maya que nos recordaba Tita, que mejor día que haber elegido para celebrar este tribunal que hoy. Hemos comenzado la jornada de hoy con tu ponencia, donde nos hablabas de qué son estas vidas sostenibles desde la perspectiva del buen vivir feminista, y además de hacer una reivindicación, este recuerdo del genocidio en Guatemala que tú querías resaltar, a mí me gustaría también mencionar particularmente 2 reflexiones que has hecho. Una de ellas, la necesidad de recuperar esa memoria histórica y de desnaturalizar el dolor colectivo, ese continuum de violencia, pero también de resistencia, y reivindicarlo como acción política. Y también la otra reflexión que has hecho sobre
en 3 derechos. En concreto, el derecho al cuidado, sistema de cuidados justos, equitativos y corresponsables, derecho al territorio y a la soberanía alimentaria, derecho al acceso justo y sostenible de la energía y a la soberanía energética. La estructura de este tribunal ha comenzado por el informe de las fiscales que nos han expuesto los derechos vulnerados, así como las reivindicaciones hechas a este tribunal, y gracias a ellas hemos podido comprobar que si bien estos derechos ya están recogidos en numerosas leyes y tratados internacionales, estos instrumentos jurídicos no son garantía de su cumplimiento y, por lo tanto, justifican hoy más que nunca la celebración de este tribunal para poder exigirlos. Posteriormente, tras el informe de las fiscales, hemos podido conocer a los rostros humanos que personifican o dan testimonio a la vulneración de estos derechos. En México, Guatemala, Sáhara Occidental, Argentina, Euskal Herria, gracias a Flori, a Pili, a Fabián, a Aitor, Valen, Rosa, a Fer, hemos conocido de primera mano las situaciones de explotación laboral, de acoso, de restricción de la libertad, incumplimiento de la presunción de inocencia que sufren las trabajadoras del hogar, así como la minimalización que supone el trabajo de los cuidados y la naturalización que los cuidados suponen en manos de la mujer. Hemos visto también la destrucción de la propiedad comunitaria y acceso a medios de vida de comunidades indígenas para forzar el desalojo de su territorio y la expropiación forzosa de tierras de las territoriales. La complicidad político-judicial con el capital privado que supone una amenaza global para el campesinado, la situación del pueblo saharaui, la ocupación de su territorio y expolio de sus recursos naturales, también los impactos de la pobreza energética en todos los ámbitos de la vida de la persona y los obstáculos políticos, administrativos, judiciales para garantizar este derecho al acceso a la energía. Pero también en todos estos testimonios hemos visto cuánto tienen en común las luchas a las que se enfrentan las personas que hoy han venido aquí a prestar su voz, tanto en Euskal Herria como en otros países, y también el denominador común que supone su resistencia, como decía Anita, ese continuum de resistencia. El tribunal ha continuado con el análisis hecho por las expertas, en el que hemos podido interrelacionar todos los casos presentados y derechos vulnerados con el modelo económico que subyace a todos ellos, este capitalismo neoliberal, heteropatriarcal, colonial del que hablábamos, en el que las bases fundamentales para la sostenibilidad de la vida, como hemos visto aquí, cuidados, producción de alimentos, producción y acceso a la energía y las políticas públicas que deberían garantizarlos, son totalmente subordinados a la mercantilización, grandes infraestructuras, se ha comentado también durante los diferentes casos del tribunal, y a una reconcepción del interés común al servicio del interés de unos pocos, que en muchos casos hemos visto que llegan incluso no solo a la persecución, sino también a la muerte y el asesinato. Todo ello provoca y también se nutre de la subordinación permanente de las mujeres y del empobrecimiento de las personas. Precisamente del derecho a un nivel de vida digno hablaremos y tratará el caso mañana en la sesión del sábado del tribunal. Pusimos también nombres y apellidos a las empresas, estados e instituciones públicas, denunciándolas como partes implicadas en la vulneración de estos derechos, sin respuesta, como vimos, y pudimos escuchar y conocer las experiencias de todas las iniciativas de las testigos de honor que han visibilizado la importancia de las redes, de las alianzas, del apoyo mutuo, y en medio del panorama que he presentado todos los casos también han dado una voz a la esperanza. Bueno, paso ahora con mi compañera y tenéis la posibilidad de conectar los auriculares para la traducción. Bueno. Mila esker Laura, adurpe hori ostean, zaitu ganaz, azkenean, testigantzeei, berri bere ezagutzen dituzten gauza, berri bere ona ekartzen, horrela egotzeko. Benik eta behin, azpimarratzea eta zerrakatzea, goizean, erratzalean entzun ditugun testigantzen energia, naturaltasuna eta borrokan jarraitzeko indarra.
Ez da erraza kontatzea paratutako giza eskubideen vulnerazioa eta haien ahotsetan bizitako esperientzia hurbildu hartuz. Eta esan beharra dago guztiek egoerei aurre egiteko irri batera ez dutela atletik ken. Saiatu egin naiz testigantza guztian ezarri bat hartzen. Eta orain egunari itziera emateko guztiekin hitz hauek aplikatzen ditu. Goiza hasi dugu zaintzarako eskubidea eskatzen. Flori eta Piri, Guatemala, Euskal Herrian, bi emakume engartsu. Flori, yo pensaba que era normal trabajar de la mañana a la noche, que era lo que había que hacer. Luego me di cuenta que no. ¿Se oye? Piri, ¿Vale? ¿Se oye? a la época de la vida necesitamos unos cuidados. Voy a ser indomable hasta que me muera. Voy a salir del balneario. Voy a salir en la calle, en la luz. Con las que se ha quedado de cada uno de los testimoniantes. Plural eta elkarra burujabetza eskubidea eskatzeko Argentina eta Euskal Herriko kasuak izan Luego hemos escuchado a los casos de soberanía alimentaria. Fabián nos ha compartido el caso de Argentina, de la comunidad yapucache, de todas las vulneraciones de derechos que han sufrido esta comunidad. Palen Editor desde Elorrio, desde cerca, han venido a compartir su experiencia. El tren de alta velocidad es la infraestructura más grande que se está llevando a cabo en Euskal Herria, ¿no? ¿Bai? ¿Se oye? Arratzaldea bukatzeko, energia modu jasangarria eta bidezkoan eskuratzeko eskubidea eta energia burujabetza eskubidea defendatu dugu. Saharako kasua, West Sahara Resource Watch, Jalek Basir. Mila bederatzion eta bostetik, Sahararek eskubide zibil eta politikoen etengabeko urraketari aurre behar izan diogu, eta horretan jarraitzen dugu. Han tenido que hacer frente a la vulneración de derechos y resistiendo y seguimos Una de las peores pobrezas que puede existir es la pobreza energética. Eta horrekin txera eman izan dugu. Gero, biharko goazena, para dar un par de avisos para mañana. Recordar que mañana empezaremos a las 10. La apertura y presentaremos los casos de derecho a un nivel de vida digno desde el Salvador y Euskal Herria. Después del descanso estaremos en la calle, mientras que las personas del jurado popular también aprovechamos para saludar a las personas del jurado popular mientras ellas hacen su deliberación. Saldremos afuera. Estaremos viendo la actuación del tendremos la feminista. Que las mujeres paradas se para el mundo. Muchas gracias a todas y a todos. Por último, un aplauso a la organización. Vale, pues nada, si te ricasco entonces, compras